Buenas tardes a todos, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes. Feliz lunes para todos, bienvenidos. ¡Ay, feliz lunes para la juventud! ¿Cómo se vino usted hoy? ¿Qué pasó? Mire cómo Sí. estoy. No, el momento amerita, chicas. Claro. Me pongo de pie. De gala. Me faltan las caderas. Las caderas Vos no lo mienten. digas. Vos no lo digas que la gente no se da cuenta, ¿entendés? Las caderas no mienten, sabe que soy un hombre. ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo la pasaron el fin de semana? ¿Todo Bien, Muy bien, tranquila, sí. tranquila. La Tranquila. verdad. Vos tranquila, Nash. Muy No tranquila. empecemos a mentir. Pero no, estoy cansada de que quieran hostigarme con hablar de mí y realmente no tienen nada que decir. Fue Mirá, una semana encima tranquila. se filtró una cumbia, ¿viste? Cuando vos estás diciendo tranquila, sonó una cumbia de fondo. Mirá, tranquila. Tranqui, como siempre. Como siempre. Alcohol tranqui. no tomó nada de alcohol. Sí, siempre se toma algo. Los Ah. fines de semana tiene que haber alguito de alcohol porque si, no hago apología al alcohol. Señora, no tome. Mándemelo a mí a mi casa. Che, alguito de alcohol son 6 botellitas. Alguito de alcohol son 5 botellitas y media. Ay. Pero se la pasa bien. Se la pasa bien. Está ¿Qué vamos a bien. hacer? ¿Qué vas a hacer, amiga? Al Que contrario, disfrutar. usted más se la pasó vale. laburando. Por lo que vi. No, tranqui, pero trabajé el sábado y trabajé el domingo, 2 eventos privados maravillosos, al cual le mando besos grandes a la gente hermosa que confió en el laburo de la tía Miguel. Unos showzazos, Zona Sur, los dos, Berazategui y Quilmes, los 2 eventos. Así que ese fue mi fin de semana de laburo. Bien. Muy bien. Yo Tenemos me enteré de algunas 1000 cositas dispositivos este en fin de línea. semana. Agradecemos a todos los que están en el chat que ya están comentando todo. Ya los leemos. Ustedes tiren todo. Cuéntenos qué onda su finde. ¿Qué te enteraste? Me enteré que la tía Miguel anduvo comiendo por zona sur. Ah, mira. Y sí, tuvo. ¡Ah! ¡Ay, no saben lo que me pasó! Pero Es no fue verdad. a cualquier lugar, No, fue tenés razón, al lugar. tenés Al razón. lugar Me fue. olvido. No sé si les conté a ustedes, chicas. No. Lo que pasó, a lo que se refiere Diego, es que me quise hacer la linda el fin de... ¿Cuándo fue? No, el miércoles. El miércoles de la semana pasada. Dijimos, ¿qué hacemos? Vamos a cenar con Maxi. Y viste que en TikTok siempre te salen sugerencias de lugares donde poder ir a morfar. Sí. Y me salió uno de unas costillitas maravillosas bañadas en barbacoa y decía platos para compartir. Qué rico. Te juro que posta, decía platos para compartir. Dije, listo, Claro, somos dos, pedimos directamente un para solo un plato, solo, no solo. nos vamos para allá. Era en las lomitas, lomas de Zamora. Bueno, nos fuimos con Maxi. Sí. Este se encargó de ver lo que más o menos es a 30.000 pesos por plato. No es tanto. No, está para bien, compartir poniendo 15 sí. lucas cada una. Sí. Dije, allá vamos. Fuimos para Loma de Zamora. Pero cuando estábamos llegando al lugar, me llamó la atención que el lugar ya más o menos era media cuadra. Todo un frente maravilloso, con una iluminación. Dije, este lugar es un 2x1. Un plato para compartir a 30.000. Vos dijiste, me engaña pichanga la resumen, ¿no es No cierto? sabés qué magnífica. Era como mucho para tan poco, La ¿no? fachada, chicas. Ella estaba llegando al Tattersall y se pensaba que le iban a cobrar 25 el plato de Acá me van gnocchi. a asaltar. Pará, dice. y aparte, cómo nos miramos entre Max y yo, hicimos los dos. Ay, no. Porque se veía un frente maravilloso. ¿Viste esos frentes espejados? Lujoso, vidriados? lujoso. Claro. Pero no se veía para adentro, apenas se veía una iluminación. Nada, bueno, sí, ¿es este, Max, el lugar? Sí, me dice Max, es este. Listo, como Nada, adentro. el lugar decía estacionamiento gratuito. Ay, ella ya te gustó. Ay, eso ya me Dije, había gustado. Bueno, si Bien. me cobran caro el plato, por lo menos ya Claro. tenés. Claro. Entonces el lugar decía estacionamiento gratuito, entonces con el Maxi nomás ahí decía metimos el auto. Bien. ¿Cuándo metemos el auto? Ay, no sabía la alegría Ay. que... Viene un señor y le dicen, hola, buenas noches, vale parking. Ay, Bueno. ¿qué vale? Le dijiste, ¿qué vale el parking? Le dijiste. Pará, esos restaurantes donde vos le tenés que dejar la Ay, llave no. para que ellos te estacionen el auto. Ya más ahí miedo me empecé a da. sufrir. Sí, no. Ya dije, Maxi, ¿esto qué onda, boludo? ¿Vos 30 lucas al plato? ¿Estás seguro? 30 el servicio a la mesa. Nomás. Claro. Solo el servicio a la Maxi, por favor, mesa. que traje 28 pesos, yo nada Sí. más. 30 era el vale parking Claro. que cobraba el Tienes que señor. otra vez Claro. compró papas por 500 pesos. Ay, y- claro. Che, Bueno, está- no sabés, y bueno, vos lo conocés, Nash, a Maxi. Maxi estaba que sufría. Tirinaba. Entonces Maxi igualmente le dio la llave al señor y me dice, Miguel, acá cagamos, me decía, esto nos va a salir un ojo de la cara, ya no nos podemos, ya está, vamos, entremos. Cuando entramos, le digo a la chica que estaba en la puerta, le digo, hola, buenas noches, no tengo reserva, no hace falta, me dice reserva. Fue la primera que nos atendió. Enseguida llamó a otra para que nos lleve a la mesa. Ay, no. Ya te estaban cobrando un riñón. Tenía un costo importante. Dos personas ya nos atendieron.
la que nos recibió y la que nos llevó a la mesa. Pará, cuando nos dejan en la mesa viene una chica, otra más con una carta y dice, hola, ¿qué tal? Buenas noches, le dejo la carta. No, gracias, no quiero ver la carta, gracias. Pará, ya eran 3 personas que nos... Ay, Maxi, lo que nos va a salir esto, decíamos. La entrada le sale tanto y la salida para ir Claro. yendo. No, Nash, lo que nos reíamos. Porque después nos empezamos a cagar de Pará, ¿y la risa. carta qué onda cuando viste el No, precio? yo no veo. No Pero veas. ¿quién No, la ve? no. ¿La llegaron a ver? Sí. Sí, él, Maxi, Sí, no, tuvimos los que comer precios, igual. Ahora saladito. Sí, no, al fin, no. ¿Por qué? Te cuento. Bueno, pará, viene la chica que nos deja la carta. En eso se va y aparece otra chica diciendo, hola, ¿qué tal? ¿Ya eligieron la entrada? cuántas- ¡La Ay, entrada! Claro. Ellos pretendían que pidamos entrada. No, le digo, vayamos al plato principal. Obviemos la entrada. Mirá, venía por un té. Ay, ella quería un tecito nada más y dice, porque la verdad que ya comí mucho en casa, venía por un tecito, Sí. cafecito. No, che, Nash, esa fue la chica de la entrada y le dijimos, no, gracias, ya sabemos porque vimos en TikTok, así asá, le digo, así que ya sabemos lo que vamos a pedir. Y dice Maxi, ¿y un vino? No, fíjate, qué sé yo, los precios. No estaba tan caro, 30 lucas, dijiste. 40 más barato. ¿De posta 40? No, yo te escuché 30. Bueno, 40.000, dije, bueno, no está, ya está. bueno. No, Max, mentira. 30 lucas era el vino blanco, el más barato. Bueno, Tiene la bueno. carta ahí, tiene la carta Maxi ahí. tiene la cuenta y todo porque se la va a guardar, se la va a poner en Che, el cuadro para la bueno, habitación. está bien, pidamos un vino, ya estamos acá, le digo. Y aparte vamos a pedir un plato para compartir, que más o menos salía lo que teníamos pensado. 40 salía el plato también, ay la puta madre. Bueno, che, después vino una quinta chica a levantarnos el pedido. Ay, y ahí por le dijimos, favor. empezado, bueno, un vino blanco, le dije. A vos te pido el vino, a vos te pido Sí. la entrada. El vino blanco, la entrada. Y le digo a la chica posta, le digo, y decime, si llego a superar los 60.000 pesos, cortame ahí, le digo. ¿O no? Y la chica ya se dio cuenta, empezó a cagarse de risa. Claro. Pero bueno, no, estuvo linda la experiencia, pero nunca más. No gastamos tanto igual. Eso es lo que tiene, viste. No, Pipi. Eso es lo loco de ir a estos lugares que por ahí conocés por Instagram, que por ahí tienen un engaña pichanga y después caes y tenés que pagar. Y yo caí, boluda. Plata, claro, obvio. Ahora la publicación nada que ver. La publicación, no, la comida riquísima. El plato ¿esto era... dónde era? Esto es Kansas. Kansas City. Ah, No, en Kansas City Ah. no. No, es en boluda. en Kansas se llama el restaurante Sí. Kansas. Es Sí, una sí, cadena. ya sé porque hay Tiene uno en Olivos, son carísimos, tía, pero Sí. ya el nombre te dice, ¿a quién se le ocurre, chicos? Pero estamos todos locos, Sí. gente. Todos los que están en el chat saben lo que cobra ¿A quién se le Kansas, ocurre? gente. Dice, yo no lo conocía, estúpida. Claro, es como decir ir a la Rosa Negra, nena, claro. Claro. Sabés que te van a romper la cabeza. No, ya con el Vale Parking estuvo Claro. genial, No, chica. Y la gente dice, claro, tía, Sí. tenemos 2,5, 2.500 ¿Y usted se fue vestida para la ocasión? Yo me fui, encima me llevé esta cartera maravillosa. Dejame agradecer. Te fuiste divina. Miren lo que es esta. Ah, te quedaste acá. vestida así desde Kansas. No, con la cartera, ¿sabes por qué? Se la Porque- regalaron ahí. Claro, porque fue mi amiga Jackie, que vos conocés, Sí. y me trajo esta cartera maravillosa Qué acá, hermosa. sería de luz indumentaria, así, ahí. Miren lo que es esta cartera maravillosa Bueno, de que luz la mostramos un indumentaria. poquito acá en cámara. Hermosa. Gracias, Jackie, Luz Indumentaria, por el regalo. Y me fui con la La cartera. mostramos no acá sé. un poco. Ay, por ¿Pero qué Ay. tenía acá adentro? Pero qué tenía acá exagerado, adentro? Diego. ¿Te gusta? A ver, Pero mira cómo la tengo que colgátela, levantar. colgátela. A Pero ver, mira Diego. cómo tengo que levantar la Mirá, cartera. Que la mirá use lo como mirá. riñonera, Pero mirá. claro, Ahí hace tenía juego acá. con el ¿Y vestuario. por qué va a ser Sí. pesada? ¿Pero qué tiene acá que pesa tanto? Y lo que puede tener una mujer en una cartera. Pero con esto podés hacer fierro No seas tranquilamente. Mira, Marta es pesada. para Lo que vos. puede tener una mujer en la cartera. No, porque es strass. Son pero- strass. Dice Pero la tía, lo que igual. puede tener una mujer en la cartera. ¿Y vos qué tenés? Sí. Porque dale, que tampoco Yo tengo vamos a de la todo en la estúpida. cartera. Mirá, Mira. nos levantás A pesada ver, para vos. a ver. No, claro, el strass pesa. El strass, es de la buena piedra. calidad, che, luz Sí. indumentaria. Miren lo que una cosa de loco, está muy bueno. Igual, tía, tenés un montón de cosas. Y bueno, mirá, te muestro lo que Hay tengo. perfume, Hay de todo. Un Vamos a ver lo que boxing. tiene la tía Miguel en la Me cartera. encanta, A ver, a ver, esta a ver. me Apoya encantó. acá arriba, guarda no va a Dale. romper el ¿Habrá vidrio cuando te pesa esa preservativos? cartera. No, las cosas que puede tener una mujer. Y yo tengo en su preservativo en la cartera, porque nunca se Preservativo, sabe. vos. Si te abro la riñonera en este Sos momento, prevenida, amiga. es siempre prevenida, nunca se sabe ¿Cómo cuándo te te puede pones un agarrar un preservativo rapidito. femenino? Amiga, y es tipo, vos lo recortás y lo usás así. No, nunca tuviste clase de- No. Che, ¿y Martu trajiste cartera? No, Martu no trae cartera. No. No, No. trajo cartas ella. Ella Yo trae las traigo- cartas, obvio. Claro, sí. Obvio. Y pero tienen que yo- tirar sus datos ahí si quieren Yo que igual tire mi las cartas. cartera es una valija.
llena de cosas. No, Claro. sí, para todo, absolutamente todo. ¿Qué es lo más raro que se puede tener en una cartera? Preservativo no es tan raro, pero por ahí yo una vez hice un show hace mucho tiempo en San Fernando y se me ocurrió ver las carteras y a ver... Dale, le revisaba las Le carteras. revisé las carteras al y a público. una le encontré una palta. No. Bueno, yo también tengo Pero, cosas. ¿qué haces con una No, verdura? yo no tengo fruta una palta, ahí? pero por ejemplo tengo cosas para comer también, ¿viste? Patillitas, boludeces así. Bueno, un caramelito Claro. está bien, pero una palta me A ver, pareció ¿podemos ver medio... en vivo qué es lo que tiene la cartera o no? Sí, yo les puedo Sí, ver. obvio. ¿Se puede ver? A Sí, ver. como dijo la Nayu. A Ay, ver, mira, tengo perfume. este perfume hermoso que me regaló mi amiga. Vos la conocés, te hablé de ella. Este me lo regalaron en Miami, mi Ah, amiga bien. Concha. Pero tiene la etiqueta del chino. La ¿eh? amiga No, Concha. es de, No, es de Victoria's Secret. Combina que Este la y te cartera es de juro- mujer y se lo regaló su amiga Concha. Eso Sí. me encanta, es una cosa hermosa lo que está sucediendo. Concha se llama la mamá Sí, de mi ya sé, amiga. ya sé. Y me regaló este perfume. ¿Es Concha o Conchita? Porque también está con el nombre Ella Conchita. no, ella es Concha. Ah, ella lo tiene en algún grande. momento fue Conchita. Hoy, Hoy ya es Concha. Hoy ya es Concha, te mando De un cariño beso. le Si me dicen. estás viendo, a ver, nada, a ver, lo voy a después recortar este pedacito Y para se lo ella. mandás. Ahí está. Concha, mirá este perfume hermoso que me regalaste vos, Te allá queremos, en Miami. Concha. Besitos, Y los la sigo gente teniendo en quiere la saber qué cartera. tiene la tía, están escribiendo en el chat. ¿Qué Ay, tiene me la tía en la encanta. cartera? Y Chumba la bueno, gente, ¿eh? polvo, mirá, un polvo para Un polvo retocarme. para retocar. Mira. Muy Sí. bien. ¿Vos no te retocás, Diego? No Hay, tengo hay que tiempo, no retocarlo. ¿Hace Sí. cuánto que no se retoca, No tengo Diego? tiempo. ¿No te nunca un polvo, Diego? Pero mire cómo tengo la cara, muy bien. Nunca un polvo en la cara. Un polvo. ¿Qué más? ¿Qué más tiene? ¿Qué más ¿Pero tiene? quién no ha tenido un polvo alguna vez en la cara? ¿Cuándo? Porque vas a la tele o vas Sí, a estos amiga. streaming y te ponen un Claro, polvito. sí. Nosotros no pasamos de polvo en la cara y de ya. hecho, ahora se hace el que no, pero usted tiene un polvito en la cara para no salir No, brilloso. si me dicen, vos te maquillás, no me maquillo, soy así normal. ¿Quién te yo. dice? ¿Quién es el caradura que te pregunta si te maquillás? No ven que no se maquilla, no le ven la cara. Acá Pero tú no estamos sabes todas. las cosas que me dicen a mí. Pará, hablando de Make and Ash, ¿sabes lo que propongo para una próxima? A ver, contame, decime. Martu Sí. maquillada así. Ay, Re. me gusta. La Re. tenemos Me que re gusta. en vivo. Re. En vivo. Me re gusta. Mientras hacemos el programa la vamos maquillando a Martu. Está Sí. buena la Y idea. terminamos con Martu dragueada. ¿Qué les Dragueada, parece? Me gusta. Me encanta, Me encanta. Me Ya que gusta la tenemos idea. el polvo, Sí, me sí, Tenés encanta. que traerle alguna capita, alguna chaqueta, algo para ponerle arriba para Claro. look. Y una Martu, peluquita ¿eh? también, ¿o No, no? re, a mí me encanta. Aparte me encanta porque tenés una super profundidad para los claros y oscuros, Recontra. para pintar ese ojo maravilloso, una jeta maravillosa también. Sí, sí. Así que y a Diego también. No hace falta. Ay, te juro. Ay, qué lindo sería. Bueno, tengo una crema de mano. Mirá, una crema de mano maravillosa Ay, con también. cadena. No, la esta me crema. la regaló Es mi la cuñada, primera ¿no es vez que una linda? crema- Pero pará porque desde que empezó a sacar cosas son todos regalos, nada se lo compró ella, la prima, la Conchita. No, le esto es mío. regalaron nada. Esto me lo compré yo. Vivía de canje. Esto Está sí la me lo, cartera. ¿sabes? Aye me lo regaló mi cuñada que vos Ah, conocés. Un beso a ella. Bueno, muestra Ayer algo que le- compró usted, a ver, algo que haya comprado. Ah, y usted. esto, ahora que fui al Cerro Uritorco, Sí. ando con esta piedra para todos lados, una piedra maravillosa que me traje del que cerro. no la toquen, no te pueden tocar es la una piedra. Vos, Martu, que conocés de piedra, Pero es solo una vos piedra. Pero por eso pero pesaba la Es una- cartera. Por eso pesaba la cartera, tiene una doquina y Pero eso no, es una estúpida, no es piedra. una brillo, escuchen. Eso no es una piedra del Uritorco. Mostrá la cámara eso, por favor. Chicos, Es una doquina. Con eso te hiciste la base, cara dura. ladrillo a la Mirá, vista. tiene el mismo color que ella, se hizo la base con la chicos, ladrillo. Un pará. ladrillo a la Ahora vista. que estuve en Capilla del Monte, cuando fuimos al Cerro Uritorco, cuando bajamos hay muchos puestos de artesanos abajo, en la Pero te base. vendieron eso, te estafaron. No me Te vieron la estafaron. cara, tía. Chicos, esto es una Un piedra. ladrillo, dicen ahí la gente. No claro. es un ladrillo. Ay, mira. Ladrillo a la vista. Fíjate, no es un ladrillo. Ladrillo a la vista. Y yo digo, Y si se lo vendieron. Pero es para sabés que matar. con esto la tía lo raya y se echa el polvo. Es como tierra india. Le vendieron tierra india en cascote. No, Es como. No, esto no puede No me vas a ser. decir que le Chicos, vendieron bueno, esto. esto es Está una- húmeda, la Es siento una, húmeda. no, es una No, piedra sí. energética de allá del Cerro Uritorco. Tiene el color de mi Capilla. pelo. Es Me por parece- eso, es rara porque es rojiza. Una estafa. No es una estafa, chiqui, no. ¿Cuánto no. la pagaste? No quiero mentirte. Me No, la me regalaron también. no, 10.000 pesos porque había varias. Pero esta es la típica de ahí. De una obra la sacaron en construcción y te la vendieron a vos, Estaba cara buscando porque en el dura. chaleco tengo una piedra que sí traje de Diego, ahí. pero nada dicen que ver a para esta. saber si una piedra es verdadera, tenés que poner la puntita de lengua y si la piedra es fría,
¿Tenés que hacer qué? Poner la punta de la lengua Ay, en pero la eso andá a saber piedra. dónde estuvo. Y si la piedra es fría. Dice ahí Pero Lolo, ella. dice No, Lolo no. dice que es el Angel Face de los 80 este. Bueno, que le pase la lengua a la tía, a la Hay piedra. ¿no? un polvo que se llama Tierra India, tiene ese color, viene en pelotitas, pero a vos te lo vendieron compacto, gigante, como una cosa de loco. Bueno, lo no que te chicos, vendieron. posta, esto es una piedra que es energética, a mí me trajo mucha suerte desde que lo Permitime tengo. dudar. Siempre lo voy a llevar en la cartera. ¿Hay Y un son hisopo detalles. usado? Veo un hisopo que está muy usado ahí, puede ser. Un No hisopo es- pero muy usado. Está como que... No, chicos, si van a difamar mi cartera, mis utensilios, tiene razón Nash, lo que tengo también no es un hisopo, sino que es un adaptador que nunca está de más. Pero para funciona ¿Por qué eso? tiene No, un adaptador le tuve en la que poner a este cartera? adaptador le tuve que poner un hisopo para que me sostenga las patitas hacia afuera, porque si le saco el hisopo, las patitas se meten para adentro. Pero Pará. compra uno nuevo. No, Pero compre un nene, adaptador, tiene señor. todas las opciones, Nash. Que Sí, contámelas no, a ver. mirá. Tiene una ranura que parece la de Conchita, tu amiga, mirá. Acá muestra ahí la ranura, a ver si se ve la ranura ahí. No, chicos. Con esto me salvé, nunca más tuve problema con el tema de celulares, podemos No, cargar porque en claro, todos cuando vos que lados. sos muy de viajar, cuando vas a otros países tenés que tener estos adaptadores que podés tener hasta enchufes como de 5 Ahora le patas, digo, ¿viste? Como enchufa- arañas. Enchufa eso en un hotel y se corta la luz. No, el No. hisopo se prende fuego, Chicos, mamita. no, el hisopo, bueno, esto fue un Pero invento pará, de Maxi. ¿cuánto? Esto fue un invento de Maxi, está piola, pero bueno, sostiene las patitas hacia afuera, tengo ¿Qué todas pasa las si opciones. sacás el hisopo? ¿Se meten las patas? No lo sé, no puedo sacarlo el hisopo. Electricista, Maxi, también, No, ¿eh? encima lo remetió, está genial. No, Está bueno, genial, esto, chiquis, dice. bueno, mi ¿Qué piedra, más nada más. tiene? Un broche, siempre las mujeres tenemos que tener un broche. Obvio, Divino. sí. ¿Qué más? Un labial. Un labial. Un labial. Rojo, Ah, siempre la tía, rojo, pasión. un labial que tiene las dos opciones. Ah, Ah, me El gusta. gloss. brillo, el gloss también. Claro. Un Gustan labial eso. maravilloso. Me gusta ¿qué porque más? depende de la ocasión. Una zanahoria, porque eso es lo que ¿Cómo? yo te ¿Qué? decía. ¿Cómo? Es una baby zanahoria, veo es gorda. ¿Para qué es? ¿Por qué tenías una zanahoria con una cosa en la punta? No es, pará. ¿Tu amiga nos llevaba una palta? No, no era mi amiga, era alguien del show, pero... Bueno, a eso me refería Nash. Yo antes cuando tengo hambre, comes una zanahoria, es lo mejor que puede haber. ¿Pero te qué, da- la comés así tipo Bugs Sí, ya está Bunny? limpita, Pero no está todo. Pero no le pelada. estaría Chicos, ¿no haciendo comen efecto porque zanahoria no ve un cruda? pomo, ¿eh? Pero no Dicen que está la- pelada. Dicen que la zanahoria se viene a la vista, pero ella no ve un pomo. Así que no le estaría haciendo Comé la zanahoria. ¿Qué anda haciendo con eso? Digo, comé la zanahoria. ¡Ay, no! Coma la zanahoria. Aparte, pará, tengo una pregunta real. ¿Ustedes son de comer la zanahoria? Si vos te parte Sí, el diente. no, yo ahora no lo voy a comer porque queda feo. Si querés le doy un mordisco. Pero te parte el diente, No tía. No te va a parte quedar el diente ahí, por No, favor, que ya pues, se te cayó chicos, uno. ¿no comieron nunca zanahoria cruda? No. Cuando Sí, era chico, a esta Rayada. altura no. Mirá, Pero Martu. no me gustó ¿Pero mucho. rayada o así? No, así. Yo rayada. Por curiosidad. Y no me gustó mucho. Bueno, yo también me Por empecé a comer curiosidad, dice. la zanahoria por curiosidad y mirá cómo... La gente ahí en el chat. Martín. A ver, ¿comen zanahoria así como dice la tía? ¿Se la comen de un mordisco? Claro, ¿La Lolo. zanahoria o la raya? Ahí Mirá, saludamos. ¿qué hace? Mira que la tía no ve, pero está tu sobrina Martu ahí, que se vienen los 15, la fiesta, estamos esperando como loca. Está Perlita ahí, está toda la gente, mi amiga Jime, Que se hay vino- un montón de gente. Ay, nos están viendo ahí, mandan fotos, qué ¿Se viene un hermosa. 15 Que la para publique y nos todos? arrobe. ¿Que se viene un 15 para todos? No estás invitado vos. Vamos a ver, a analizar no lo diga al Marti. Por aire, ahí la no lo llevamos a diga tirar al las cartas. ¿Quién te dice? ¡Ay, se la está comiendo! ¡Ay, no! Y se la está comiendo en el Pará, que aire, esa es ¿eh? buena idea lo que hizo Marti. Los que nos están viendo en la tele o algo, sáquenle captura y arróbennos en el Instagram, gente que nos ven. Así otras personas se 2200 enteran. dispositivos conectados. Hacemos un paréntesis. 2500 dispositivos. 2500. Y ahora nos sigue contando la tía No, que no tiene queda la más cartera. que No, tiene más nada. Nada un más. Un destornillador. Igual ya ¿Qué sabemos- hace con ¿Y es Philip o es...? Ah, pero Chicos, tenía de todo. no. ¿Pero qué sos el hombre de hojalata? Cada tanto se te sale un tornillo, tenés que... No sabés lo que nos salvó esto, que tenemos auto para cualquier pelotudez en el auto. Pero Siempre- da para llevarlo, la que no tendría que llevarlo Pero es un él en destornillador el auto, chiquitito. no en la cartera brillosa. ¡Ay, no! Es para sacarse la zanahoria. Ahora entiendo todo, es como un Increíble. escarbadiente. ¿Qué más hay, tía? No, Ya está. nada más, chicas. Pero El bueno, broche, Sí, me- el dice destornillador, nada más y sigue la sacando piedra. cosas. La piedra no entendí lo de la esa punta piedra de la es una lengua. vergüenza. Para mí es una tomada de pelo que le hicieron allá. La piedra, permitime- ¿eh? La piedra, a ver si la gente nos ayuda. No, Para no. que vos te des cuenta, si una piedra que te venden, que te regalan, es verdadera. A La ver, piedra tiene que estar está fría. mi hermana que es holística, a ver si es verdad lo de la Preguntale. lengua. A ver cómo Ali, es. mira, Eh, supuestamente si vos te pones la piedra en la lengua
y la piedra es fría, quiere decir que es una piedra verdadera. Y si no, si está Es caliente. plástico, Ah. es cualquier otra cosa, no es una Sí, piedra sí. verdadera, ¿se Bien, entiende? Bien. ¿Y vos cómo la sentís? No sé. Después de la Yo zanahoria. la siento fría, me gustaría sentirla caliente, pero bueno, Igual no. siento que tenés como una obsesión con el color naranja, la zanahoria, la piedra. Bueno, esta como, piedra, ¿no? ¿puedo estar acá ahora? Sí, Y sí, déjala sí, ahí, sí, ¿se nos sí. va a dar buena onda? Pues sí que Sí, nos va a dar sabemos buena qué energía. función cumpliría, Y la zanahoria pero- también, déjala ahí. ¿Esto no Ay, se lo habrá Dios, traído ¿cómo de le- alguna obra? Y a mí permíteme, un pedazo de ladrillo, tía, te dice ahí Lolo. Chicos, una piedra energética, por favor. Ay, no. Bueno, dos cositas antes. Una, no vino Anaí. No vino. No, Le que no mandamos- venga más, le dije, porque voy a No, ser ¿cómo? yo ahora quien haga los Oh. videos y demás. Volvé, Anaí, No, te ay, perdonamos. No vino porque es el cumpleaños de la mamá, así que me pidió que por favor el equipo la salude, menos yo que ustedes la saluden. Le mandamos un Obvio, beso a un beso Vivi, a Vivi. que Siempre siempre nos nos mira. ve. Así Siempre que nos feliz mira. cumple, que lo pase hermoso y que te regalen cositas lindas y ricas. Ojalá que nos traigas torta, Anaí, el lunes que viene. Frícenla. Así que Muy hoy, feliz cumpleaños, Vivi, te queremos. hoy los Obvio. videos los va a hacer Maxi de atrás de cámara. Muy bien. Hoy Maxi muy hace de bien. atrás Hoy de es cámara los CM. videos y nos Hoy arroba todo. Maxi es muy buen CM también, es muy bueno para eso. así Estoy que viendo que dan la muy buenas mesa- Manda buenos carpetazos, te diré. Ah, bueno. Maxi te tira carpetazo como loco. No hablemos de lo que pasó Inolvidable, sí. el programa Tía, pasado. ¿tuvo cola? Hoy ¿Trajo no cola en pienso tu casa? dirigirle la palabra máxima. En tu casa, después de volver al programa, ¿trajo cola ese No, problema? a la cola no la No, vio No más. la vio, no trajo cola ni la va a Después se le traer. vio mal la Es cola. que mirá se lo la te juró en digo. vivo y le dijo, vos no vas a ver más, le dijo. Tenemos un montón de cosas arriba de la mesa, veo, ¿eh? Sí, hay de ¿Por todo. dónde arrancamos? Primero que nada, agradecerles como siempre a Guacamole Eventos con estas cositas ricas que nos trajo, este algodón de azúcar, este Acá pochoclo tenemos maravilloso. ahí. Guacamole Eventos es una empresa que te hace tu sueño realidad. Vos querés un evento con princesa, vos querés un evento con todo lo de la onda de ahora, ellos te lo hacen posible. Los buscás en @guacamole_eventos y aparte cuentan con salón en Vicente López. Son una empresa integral maravillosa. Mirá cómo come la tía. Ahí vamos a comer. Es una nube lo que se está comiendo. Gracias Guacamole Evento que nos acompaña todos los lunes Bien. como siempre. Vamos con el blanco ahora, mirá. A ver. ¡Ay, pero es más grande! Pero no come, traga la tía, Entre ¿eh? la zanahoria y el algodón de azúcar hoy mejor que no ve la cola, Maxi, porque te juro que va a ser tremendo. ¿Vamos con el amarillo? Dale, y sí, ya A está, ver, a ver. terminátelo. Pero A usted ver. lo come o lo traga. No, está riquísimo. ¿Cómo lo come lo traga? Y Vamos. lo mismo, si lo come lo tragas. No, mire. Guacamole, vamos, por A ver. vos, guacamole. A ver, wow, está riquísimo, fabuloso, realmente Muy buenos los pochoclos. agradecidos. Ahí está nuestra Anaí comentando, te queremos. Una mezcla hace la tía, dice Anaí, sí, te digo que me tiembla el inodoro de la tía. Que nos traiga torta. Que nos traiga torta. Queremos sanguchito. tortita. No, bueno, tampoco le pidamos porque por ahí son muchos. ¿Viste cuando son muchos en el cumpleaños y la torta es chiquita? ¿No te da como que ya querés pensar que yo me la pido primero, ¿entendés? Porque después, aparte hay algo. El que corta siempre la torta empieza con porciones grandes. Entonces agarrás la primera, agarrás grande. Pero ya cuando se va a dar cuenta que no está llegando, empieza a achicar la porción. Claro. Hay que avivarse, gente. Hay que comer primero la torta. No digan que no. Yo Y si no, la aprendí guardan. una técnica nueva de cómo cortar la torta gracias a TikTok. ¿Cómo? TikTok me mandó a Kansas, donde me sacó Donde un ojo de sí, la cara, pero, cosas buenas y cosas malas. También tiene sus cosas lindas. Bien. La torta redonda, viste que las tortas ahora son como redondas y muy altas. Altas, sí. No, ya como que no sirve cortarla en el centro hacia abajo. Ajá. Entonces, con una tabla, Sí. vos le ponés la tabla en un costado de la torta redonda. Sí. Con una cuchilla larga, cortás una feta. De punta a Ah. punta, una feta de la torta. No la mitad. No la mitad, una feta y que caiga esa feta arriba de la tabla. Y ahí tac, 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 Claro. tac. ¿Qué te quedó? Una feta arriba de la tabla y la cortás toda en cuadraditos. Mira. Claro. Y ahí te quedaron cuadraditos de Mirá la qué torta. data. Tiene nos que está estar muy tirando. bien hecha, compacta, porque se te abre toda en la tabla, que una de esas tortas Mirá, las medias- tortas no son como vos que te abrís fácil y... Hay tortas que están mal hechas, disculpame. Y que terminan, viste, todas rotas. Una ya está rota, pero bueno, no es torta. Yo por suerte torta no soy. Y Tengo justo un montón de torta cosas, no. pero torta no. Llegaron los productos también, tienda naturalmente sana. Tienda naturalmente sana, todo lo que buscas
para comer súper natural. Acá lo tenés y nosotros lo tenemos en la mano. Ay, a ver, sí. ¿qué tiene cada uno? ¿Qué le tocó a cada uno? Ay, qué rico. Ay, a mí me tocó un mix de cereales espectacular, que les agradecemos a Tienda Naturalmente Sana, muy rico. Y aparte el otro día estuve probando lo que nos trajo, que eran el cajú salado. Me encantó no, el un cajú fuego. salado. Y el Riquísimo. pistacho, chiquis, en mi vida había comido pistacho yo así y me entretuve sacándole la cascarita y comiéndome el paquete entero mirando una serie. Así que agradecimos. Nosotros terminamos el paquetito con Maxi ayer con un vinito tinto. Mirá lo que Qué te rico. Porque aparte es un sabor suave, ¿viste? No es invasivo, está muy bueno. Y la mercadería Agradecemos súper mucho. fresca. Ahí tenemos la placa. No, eso no, también, para tomar mate, miren lo que está ahí en la placa. Sí. Ustedes no saben lo que es eso para tomar mate. El fin de semana estuve tomando mate con esas hierbas. Se me fue el dolor de Caléndula. Te vi Porque en las hay historias. digestivas también. Ay, ese es el Claro. que me tocó a mí, el mix, mirá, Qué lindo. espectacular. ¿Quieres saber cuál me tocó a mí, A ver. chiquis? El maní japonés frito y salado. Ay, qué bueno. Maní japonés frito y salado. Toma, todo eso en un Me solo encantó. producto. Almohaditas rellenas de frutilla. Pero Para- también hay de avellanas. Voy a En este probar. caso me tocó de frutilla. Sí, vamos a Ay, ver, ¿vos vamos a qué te probar. tocó, Martín? Maní japonés No. salado, pero tostado. ¡Wow! Me encantó. Para... Tostado. Che, si comemos Claro. toda no hablamos, ¿eh? Así Este es de frutilla y A ver, encima... ay, ojalá que me toque la banana. Amo cuando me Escuchen, toca la banana. escuchen dura. el ruido, ¿eh? Esto para que se den cuenta. No, no. Tienda, No lo contraten, tienda eh. naturalmente sana es lo más. Para que se Es den lo cuenta que más. es fresco, ¿eh? Mirá el Impresionante. packaging. No, Muy aparte, bueno. chicas, les voy a pasar una data. Ustedes no sé si sabían. Yo conocí al dueño. Ah, mira, Bien. ¿conoce al dueño? No. No saben el bombón que hay atrás de esta empresa. Mirá vos. No, la miércoles, ¿conoce al Ustedes dueño? no saben el gerente, dónde sería? ¿Y dónde lo conociste? No te puedo dar data. Ah, Ustedes sí, no obvio. saben el bombonaz Matías. Matías. Matías, la verdad, papito, mira, si no tenés alguien que te maneje la empresa, si no tenés una secretaria ejecutiva, Tampoco la vas a tener, pero te puede tener a vos. Si llega a ver esto, Matías se va a asustar, ¿eh? Matías, No va a querer- vos- No, después de ese cascote nadie se le acerca. Lleva cascote en la ves, cartera. No me toquen la piedra, te pido, No, pues por se favor. descarga. Dicen que no te la puede tocar otra persona, pero ya la tocamos todo. Ahí se ve la piedra, ahí. Bueno, Matías no saben lo potrazo, chicas. ¿Sí? No saben lo potrazo que es Matías. ¿En quién habrá Dios mío. salido, no? Naturalmente sana. Bien, ¿a usted qué le tocó? ¿Ya nos dijo lo que le tocó o no? Sí. Ya lo dijimos. Ah, sí, bueno, Ay, perdón. Diego, prestá atención al programa. 2.500 dispositivos en simultáneo, gracias a todos los que nos están viendo. Comenten. Les vamos a comentar algo también, que próximamente vamos a dejar un número de WhatsApp y vamos a hacer una temática por lunes, o nos cuentan lo que quieran, o sobre la temática, o nos mandan saludos y vamos a estar pasando sus audios acá en vivo. Así que atentos a eso y espero que participen todos los que están del otro lado. Así también les conocemos la voz, ¿no? Claro. Obvio. Sería muy interesante. Sería buenísimo. Conocerles la voz. Pueden contar anécdotas de lo que quieran, anécdotas Re. graciosas en base a la temática, lo que ustedes quieran. Exactamente. Acá nos lo O bancamos algo, lo que que le, fuese. o algo Sí. que le pasó a alguien que vos Puede, conocés, ¿viste? Que puede por ahí- ser anónimo también, También, obvio, para no también. quemar y que mucho. Es más, ahora el WhatsApp podés cambiar la voz, hasta incluso si no te gusta tu voz o no te da Ah, no vergüenza. sabía. Sí, Me lo acabo en de Instagram enterar. también. Pero podés- Ahora en WhatsApp ¿Desde podés cuándo? cambiar la Sí. voz. Desde hace unos días se está Pará, modificando Nash. Sí. todo. Vos me estás diciendo que No yo me sabía. puedo poner una voz. Me acabo de De enterar. hombre. Sí. No, al contrario. Ah, Vos me estás diciendo que ahora con la aplicación WhatsApp yo puedo mandar, qué sé yo, buscar una voz acorde a mi imagen. sí, podés. Sí. Podés todo. Porque yo, qué sé yo, creo que la voz no me acompaña hoy. No, sí, justamente. te acompaña siempre. Tu Sí. voz es única, tía. Pero está bueno porque cuando bueno, ¿eh? querés hacer como. No un chiste. Bueno, me han hecho un chiste con eso el otro día. Sasha me lo hizo. Y me lo mandó con voz de abuela. Ay, muy sí, buena. sí, yo Queda como, también. ¿Y hay que bajar la Sí. aplicación? No, está en WhatsApp, se va actualizando a medida ¿Pero que. cómo se hace? ¿Apretás el Vos botón? es apretado, solo para ¿qué hay que celulares hacer? arriba del Nokia 1100. Vos no te estarías Ah, llegando la bueno. actualización, así que Vos seguimos tendrías que actualizar el aparato entero. entero. Sí. Mi celular tiene botones todavía. Ella es carcasa. Bueno, hablando de eso, lo que se viene, va a cantar Naye, uno de nuestros... Sí, ¿Cuándo viene? esos- El último- Ay, el último tengo unos programa del nervios, mes les es- digo en serio que estuvimos preparando el otro día con Laura. Ella me quiere tirar al asador de una. Yo me dice, ¿qué vas a hacer? Me dice el viernes. Yo fui con unos temas que yo ya más o menos me siento cómodo y me dice, Manuelita vivía Arroz con en lechera. Pehuajó. no, fui con los temas que yo Arroz con- suelo cantar siempre, los que ya me siento cómoda porque los tengo, porque creo que me salen dentro de todo bien. Y ella me dice, no, me dice, montadísima, sí, yo quiero. Y me tiró una idea de un tema que yo canté una vez que a ella le gustó mucho.
Y bueno, vamos a ir con ese y con otro tema que también me va más cómoda. El lunes próximo, no, el otro, el 17. De acá a 15 días. Sí, viene ella con el teclado para acompañarme, va a estar Me conmigo muero. acá, así que va a ser todo en vivo. Qué bueno. Así que nada, esténse O sea también que si lo atentos hacemos, ahí. lo hacemos De completo. una. Sí, Claro. obvio. Yo puedo traer a mi profesor de canto también Voy- para cantar algo yo con mi No, profesor. vas a cantar con Laura, vas a cantar con Laura y con nosotros, ya No, que pero querés pará, cantar. Nash. Sí, ¿podemos cantar todos Obvio, algo? me encantaría. Hacerte el ¿Sabés coro, qué qué está sé bueno yo? con... No, dice Marto. Marto. No. ¿Sabes que está bueno que Lau te busca el tono con el teclado? Por eso es más fácil ir a seguirla, ¿entendés? Por eso Ah, vine ok. con el teclado. La. Vamos a hacer una... ¿Sabes qué me Lo, gustaría? lo, Que hagamos lo. todas vocalización ese día, ya que viene con el teclado, ¿no? Y que Mirá haga qué también suerte, Diego. mirá qué suerte. A ver, Diego, un la. No, no te- Vamos, No, vamos. ella me Diego. dice que tengo que hacer así, mirá, después me seguís vos. Es well. Ah, pero cantaba también. ¿Cómo es? Vamos, Diego, vamos. Dale, Vos Diego, podés. vos no me podés. sale. Well, con el paladar. Well. Tanta vergüenza. No me Mirá, sale, no me sale. ¿Por qué tanta vergüenza, Ay, señor? Dios, no me vergüenza Falta- tendría que tener con esa cara salir acá Claro. en streaming. Me da Por vergüenza favor. salir en cámara a mí. Me da vergüenza salir Ay, en qué cámara. cara Por dura favor. que sos. Le da vergüenza caminar para un video cuando le dijeron caminar, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Caminar? Qué El día vergüenza. que este hombre se desate, Me da vergüenza. Ay, vos decís que da rienda le suelta. falta un empujoncito de atrás. Bueno, O sea, sonó raro. ya que le agregues el de atrás, no hacía falta. Le falta el Claro. empujón, pero de atrás. ¿Qué le decimos a la gente que le podemos dar una lectura de cartas? Sí, Sí. obvio. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo tienen que Tienen hacer? que dejar su nombre completo, fecha de nacimiento, junto con la pregunta. Acuérdense que es completamente gratis y pueden dejar las preguntas que quieran, yo les voy a estar contestando. Bien, tenemos un invitado que en un ratito nada más lo vamos a tener acá en el estudio cantando. Ay, qué placer. Yo quiero, dice Jimé, ¿qué querés? ¿Las cartas? Tirá data, Miguel, que te diga, ¿eh? Vos O el empujoncito de la tía Miguel. Tienen que poner nombre completo, fecha de nacimiento y la pregunta. Sí. ¿A dónde, dice Marti? ¿Qué cosa? Jimé, ahí está, mirá, ya tiraron uno. Bueno, arranquemos con Jiménez. Jimena Figueredo, 1 del 7 de 1985. ¿Cómo están sus energías en estos Bien. momentos? La tiradita para Jiménez, ¿Qué ¿les onda? parece? Me Vamos, encanta. ay, me encanta arrancar. ¿Saben quién es Jimé? Mi amiga que vino los lunes Sí, pasados acá. ah, Te amo, ay, amiga. Jimé, Sí, sí. ella quedó loca. Así que no sé si no te va a Sí. contratar por su propio cumpleaños porque quedó loca contigo. Sí, eso también hago eventos, voy a tu evento, llevo el rompería el stand todo personalizado para que cumpleaños, fiesta, casamiento, juntada, todo lo que vos quieras, yo voy y le tiro las cartas a todos o en base a cómo vos lo quieras organizarlo, charlamos y lo hacemos también. Bien. Mira, dice, los amo, quiero volver. Vos sabés que Cristian también me escribió el otro día y me dijo que no nos pudo ver el lunes, pero que lo vio después porque quedó enchufadísimo, que le encantó la onda, la energía, que le encantó el programa. Así que gracias a mis amigos, a todos los que vienen siempre a hacer el aguante. Y como siempre digo, ustedes que nos están viendo, compartan a amigos que pues, saben que están al cohete tomando mate, que nos vengan a ver, que también los leemos y disfrutamos todos juntos. Obvio, cuando Tal quieran cual. pueden volver, ¿eh? El día que cantás voy, bueno. Sí, amigas, mis amigas de hecho dale. Sí, volvieron venite. al próximo lunes. Claro, obvio. Bueno, ahí estaba. Al siguiente se Ahí dice. Perla dijo que querían venir hoy, pero que la temática era de animales de la granja y no tenían en qué venir. dijo. No, Ay, ¿Qué se la dijiste? creyeron para. Son malas. Sí, ella Sí, toda ma- montada. contale y que la no, quería la otra venir. gallinita Sí, pintadita. están mis amigas ahí conectadas que Para que no vinieron vengan. el lunes pasado y ellas querían volver. Y digo, no, chicas, hoy no les conviene venir porque la temática del programa de hoy va a ser animales de la granja. Y yo lo que me reía. Para que no sientan que Son le muy creen. malas. ¿Te imaginas que me caía de Y ella gallinita parece toda pintadita? montada, ¿viste? Pará, y me dice, Perla, mira, está el mensaje acá. Y me dice, ¿y de qué vas a ir disfrazado? Me dice. Y yo le dije, de potra. Y los otros, no sé, cada Ay, uno. no vale, no vale. Yo de vaca no iba a venir, No me jodan. Cada uno elige su animalito, le dije. Aparte, ya teníamos el gallo Claudio también, ¿entendés? Chicos, era mentira, Perla, perdón. ¿Tenemos las cartas de Vamos con la Jime? lectura, sí, sí. Vamos con la lectura de Jime. Bueno, Jimé, siento que se viene un momento de mucha conexión con personas en general, no necesariamente nuevos vínculos en tu vida, también puede ser, pero es un momento de expansión. Tenés que conectar con gente, con comunidad. Quizás esto puede tener que ver con tus vínculos en tu vida o incluso también con el trabajo, ¿sí? Independientemente del tipo de trabajo que tengas. El tratar con un otro, el empezar a expandirte, empezar a generar contactos o a usar los que ya tenés. Y perder un poco lo que es la vergüenza, ¿sí? Como que ser un poco más caradura, liberarte, romantizar todo un poco más el proceso, ¿sí? Porque siento que sos una persona bastante responsable, entonces no te vendría mal el romantizar y ser un poco más inconsciente desde ese lado.
y estar dispuesta a hablar. Tenés que ser más cara dura, ¿sí? Animarte a más. Si este mensaje te llega desde el lado de lo económico, porque me salen muchos oros, los oros son las cartas de lo que es la tierra, lo material, lo económico, los bienes, es momento de expandirte, de empezar a escribirle a la gente, a buscar, a subir. Tenés que tomar mucha iniciativa, salí de tu zona de confort, pero sé más cara dura, anímate, no tengas miedo, ¿sí? Yo siento que estás bien, estás perfecta, no tenés ninguna traba, la verdad. Buenísimo. Pero yo soy la amiga. Tenés trabas. Perdón, amiga, perdóname. Yo quiero dato completo, nombre y apellido, Exacto. fecha de nacimiento y la pregunta que quieras hacerle, Marti, Sí. o no sé si es Pau o Marti la que está escribiendo ahí, Pau, ¿no? Porque veo la foto de Pau, pero con el nombre de Marti. Paso el mate, perdón, ¿eh? Gracias, Muy amable. buena. Sos vos al final, dice, perdón, amiga, era yo. Che, era yo. Paula tiene que pasar entonces, ¿qué datos? Ahí está, nombre, Ahí está. nombre completo es Ana Paula Villarino, falta la fecha de nacimiento y la pregunta. Ahí la subió igual, 10 del 3 del 79, ¿puede ser? Ah, genial. Ah, allá arriba, sí. ¿Cómo va Genial. el mes de agosto? Dice. Ok. ¿Cómo viene en realidad? Sí. ¿Cómo se le viene el mes de agosto a Pau? Con frío, eso seguro. Eso ¿Vos seguro. decís? Sí, No, con está frío, bárbaro. algunas lluvias. ¿Quieren que le siga dando yo? Compartan el streaming a su gente, ¿eh? Es solo de abajo de la flechita y compartir por WhatsApp, por Instagram, por donde quieran. Bueno, siento que para Ana, por las dudas aclaro, es un mes donde se van a empezar a resolver o avanzar ciertas cosas, pero es importante que no quieras abarcar todo ya y resolver todo ya, ¿sí? Vas a tener que andarle esquivando capaz a ciertas cosas, personas, situaciones que vos decís, capaz esto me arruina un poco el día, el momento, las energías o estoy estresada. Evadilo por el momento, no le des la espalda completamente, pero si lo podés esquivar, esquivalo, ¿sí? Priorizate a vos, priorizá lo que ya tenés, no quieras abarcar por demás o darle atención a cosas que realmente no lo ameritan. Es un mes para que conectes más con los vínculos, si tenés pareja también para conectar con lo que es la pareja. Pero siento que es un mes para que vos te des el espacio y el momento para que puedas divagar un poco más en base a los proyectos y a lo que sabés que se viene en los próximos meses, inclusive también en lo económico. Pero no quieras abarcar todo ya, ¿sí? Deja que fluya, si tenés que evadir a alguien o medio patearlo, hacelo, no dejes que te rompan mucho las pelotas. Y anda en busca de eso que sentís que te hace falta, pero divagá, estate más tranquila, no te estreses tanto, no tenés que estresarte a pesar de que pienses que la energía es necesaria en este momento, realmente no lo es, ¿sí? Relájate. Qué genial. Mirá, yo te voy a contar algo, Martu. La chica que te preguntó, Paula, es mi hermana. Ah, Sí. Vos no lo sabías. no, Y yo sé todo de mi hermana, obvio, Obvio, bueno. Y todo lo que vos decís, yo me imagino que ella ahora está Justamente. diciendo así, tal cual. Es eso. Y las palabras que vos usás, sí, sí, las que usaste recién, son las que yo le digo todo el tiempo a ella por lo que ella está atravesando en sí. claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Tal cual. Mate. Así que chicos, Diego, déjale una- pasar un mate a la Nati, tomó por ella. favor, un aplauso Lo acaba de tomar. para Martu, porque la verdad, A ver, yo- el talento de esta señorita. Yo digo, ¿no será que, Martu, no será que ella la estuvo verdad, contando Martu, cosas ahí atrás? no, No, pará. no. La verdad que ese don No que pongas tiene en Martu. duda la fealdad No, de no, no. Martu. Me Es pone genial. muy contenta porque me pasan estas situaciones. Bueno, me pasó con la amiga de la Nash. Ahora me está pasando esto. Y hoy justamente también me había puesto contenta porque me llegó un mensaje de una clienta después de atenderla que también me dice lo mismo. Qué y bueno. la verdad que es... Bueno, Porque habla sin bien embargo, de porque vos. la verdad Habla bien de vos. que yo sé que hay tarotistas, hay gente, ¿no? que se dedica a esto, que también puede usar ciertas palabras que mayormente abarcan en general a todo el argentino por las situaciones que estamos atravesando hoy, ¿no es Claro. cierto? Entonces por ahí que prácticamente como que las palabras les pueden caber a No, todos, y cuando- pero en este caso, lo que Martu le acaba de decir a mi hermana, con respecto a la tranquilidad, a que se enfoque en ella, que no se deje arruinar momentos verdad. importantes que le vienen. Sí. Se entiende que tiene que priorizar en la gente que la quiere, no en la gente que le hace mal. Sí. Es justo lo que ella estaría necesitando. Para mí mi hermana ahora se acaba de tirar del balcón. No. Para mí Paula No, se no. acaba de suicidar. No, por favor. Cuando le hizo la tirada también a Carmen y a su representante, también ellos quedaron recontentos y te lo dijeron acá. De hecho, también Sí, dijeron obvio. que fue muy real lo que Sí, estabas sí, diciendo. sí. Así que está buenísimo. Aprovechen esta tirada que es gratis. Si no Ya la pueden, la obviamente, próxima buscar en las empezamos a redes cobrar. como tu tarotina y Sí, ahí obvio. saben que... Chicos, a ver la gente del control, no podemos
podemos decir la palabra tirada? Ting, 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 vienen, chicos. Vamos, pará, una vez más. Vamos a decir vos y yo, Nash, aprovechen la tirada y otra vez el ruidito. Dale, a la 1, a las 2 y a las 3. Aprovechen la tirada. Muy bien. Ting, aparte una ting. Es una tirada media corta esa, Pero, ¿no? ¿a quién no le gusta una tirada, chicos? tiradita, Y bueno. encima si viene de Martu. Claro. En el obvio. transcurso del programa va a seguir tirándola. Sí, Sí. por Bueno, Por entonces supuesto que que vayan sí. poniendo sus datos Ahí personales. dice Paula, gracias, una genia Martu, la verdad que sí, gracias a ustedes que también escriben ahí. Estemos atentos a los mensajes. Rapidito, va a estar en Tigre. Martí. Sí, voy a estar en Tigre. Así que toda la gente de Zona Norte, prepárense porque el viernes 14, escuchen, filmame, quiero que esto quede acá asentado. Viernes 14 a las 20 y 30 horas en Tigre para todos los vecinos de Zona Norte en general, ¿no es cierto? Un show a la gorra, gente. gente. Norte quiere ir también. Sí, obvio, obvio. pero a veces decís Tigres es como O sea, lejos, están ¿viste? todos Claro. invitados. Están todos invitados, es un show a la gorra, gente. Es una de las pocas veces que hago un show a la gorra. Sé cómo está la situación del mundo. Entonces, hacer un show a la gorra está buenísimo. Me parece que también abre esta cuestión bueno, de que puede venir cualquiera, sabe que la gorra pone lo que uno le alcanza, lo que uno valora, ¿no es cierto? Claro. El espectáculo. Cuanto menos me pongas, más mal te va a ir en la vida. Esto es así. Así que Pero sí. no. Pero de verdad, vénganse el 14 de agosto. ¿Ya se sabe en qué parte de Tigre? Sí, ya se sabe. ¿Qué hora? 20 y 30 horas. 20 y 30 horas, 14, viernes 14 Viernes de agosto. 14 O sea, de agosto. Este viernes que viene, no, el El próximo. otro próximo. Tenés 2 semanitas para acomodarte con toda tu gente para ir a ver a la tía. Vénganse que la van a pasar brutal. Perfecto. 2.500 dispositivos. Así es. ¡Escándalo! Detrás de cada dispositivo hay un montón de gente, seguramente. Sí. Y que por eso se dice dispositivo, claro. Para mí ahora ya son mis dispositivos. O sea que Son ustedes nuestros. Para mí ya son mis invitó dispositivos. a todos los dispositivos Sí, a la recuerden, tía Miguel. dispositivos ahí presentes el 14 de agosto, 20 y 30 horas, Zona Norte Tigre, el show de la tía Miguel. Así es. Excelente. Y excelente, vayan vamos a preparando las anécdotas, los mensajes de WhatsApp también. Sí, les Porque pedimos eso, Como capaz muchos no pueden interactuar desde la casa si lo miran en la tele, con Claro. quien sea que lo miren, pueden mandar un WhatsApp e interactúan Y ahí, igual y también. ahí estaba diciendo Jime también que esto, que por ahí es más fácil, como decíamos hoy, que por ahí te acordaste de algo que te pasó con tu amigo o a un amigo, Claro. que no hace falta ni que diga el nombre, a un No, amigo le obvio. pasó tal cosa, Claro. y ahí en base a ese mensaje Claro. analizamos nosotros desde acá. Tal Sí, cual. sí. Y si mandás al frente con pito y También. cadena, Oh. es mejor. Nombre, apellido, Ay, dirección. obvio. Claro, Nombre y cuando la apellido. data es más Sí. concreta, te juro que tiene como otro sabor el asunto, ¿viste? Cuando sabemos de quién hablamos y Claro. a quién defenestramos. Es como te da más Lindo. jugo. Sí. Claro. Ay, trajo mucha cola también el video el clip de esto de que nosotros hicimos de las faltantes acá. Ah, No sí, sabés sí, los sí, mensajes. de los ausentes. Los mensajes que he recibido preguntando. La gente quería saber qué pasó, cómo era el teje. Bueno, el que no vio el programa ¿Qué se tiene la que guarde? verlos los Bueno. lunes Ah, porque no, acá el siempre que no pasa vio el programa algo. que lo vea. Que lo Me había vea. olvidado de algo muy importante, perdón. Mira, qué raro vos olvidándote de algo. Ya se los digo. Guacamole te hace un 30% de descuento. Guau. 30% de descuento, código de mente. Es lo único que tenés que decirles cuando lo llamás. Ah, mirá qué Código bueno. de mente, un 30% ¿Para su evento? de descuento para su evento. Chicos, Qué muy genial, bueno. está muy bueno eso. Muy Enseguida, llamá a Guacamole o escribiles y decirles código descuento de Dementes y te van a hacer un 30% de descuento. A ver si me quedó claro. Si yo quiero hacer un evento, quiero festejar con la gente Acá de lo Guacamole Evento y le nombro al programa de Dementes, tienen un 30% de Exacto, descuento. le tiene que decir código de mente, así, código Me de encanta. mente. Che, es un 30% montón, de un descuento. 30% de Es descuento. un montón. Y aparte te lo siguen haciendo personalizado y todo. Ah, Y no. estuve más, viendo. tengo más. Hagamos una fiesta nosotras, chicas. Claro. Esa es la verdad. tal Estuve cual. viendo que están en muchas fiestas de la tele, de famosos, Ellos- todo. esos- Así ellos que si son te muy querés de los sentir una famosos. estrella, Sí. tenés que pedir tu evento con Guacamole. Y aparte, el descuento de 30% es una Es un locura. Y No, aparte, encanta. aparte redoblamos la apuesta. Contame. También tenemos un 30% de descuento para tienda naturalmente Ah, sana. fuerte. ¿eh? No, me estás. No, 30% de descuento, solo aquellos que están mirando el programa ahora y después dicen código de mente. Recuerden que tienen un número 30% donde hacer de descuento, pedido ¿eh? para envíos. Sí. Así que no se pierdan esa promo y hagan su pedido. Tiene cosas súper ricas. En serio, al 11 6570 2098. Tienda naturalmente sana lo da todo. Lo que realmente, tenés que es decir es increíble. código de mentes, estuvo mirando el programa y directamente tenés ahí
el Y descuento si del te querés 30%. enterar también los productos que tiene Tienda Naturalmente Sana, entrá a sus redes. Sí. En Instagram tiene toda la foto, todo lo que vende, todas estas cosas Sí. Algo riquísimas. importante, entran ahí al WhatsApp y tiene el catálogo. En el mismo catálogo pueden hacer el pedido, así de fácil. genial. Claro. No, Ahí y no vas a también hacer vi pedido. en el Instagram que están subiendo que está muy copado para regalar, ahora que se viene también todo esto de temas de Día del Padre, esas cosas. Hay como, no solo los que nos regaló a nosotros el El kit vasito, cervecero, decís y vos. ese, Claro. y hay de taza también. Para el yogur, para el té, para lo que vos quieras, una taza con la bandejita, cosas muy lindas, así que El kit entren. cervecero es Está un muy porrón, bueno, muy una bueno. bandejita para la picada y viene Claro. con maní, con cositas ricas y está buenísimo. Y a partir de ahora, desde ahora en adelante, todos los invitados que tengamos van a tener su box de regalos. ¡Me muero! Ah. ¿Le vamos a dar regalito a los Pará, invitados? quiere decir que el 17, como voy a cantar, soy invitada, me van a regalar. No, a mí no me hacen trabajar de gratis acá. No, ni en pedo. No, Si soy no, invitada. no. No, 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 tu profesora es la invitada Pero y no- vos te vas a lucir junto a ella. Pero soy Directamente. invitada. No, también. basta de garroñar regalos, basta. No. Directamente, antes de llamar al invitado, hubo mucho quilombo esta semana, se peleó la Joaquí. Qué Qué importante, loco. Ay, ¿qué sí. importa que se peleó la Joaquí? No, ¿sabes, Ah. ¿sabes cuál es el ¿Qué tema le de importa no es eso? que si tanto importa, sino de que también un poco trae esto de que hay mucha gente que se sintió identificada porque ella tuvo unas relaciones de mierda. Ella Sí. estaba enamorada Muy, de Luke Ra. muy. Ella dijo era el hombre Pero que ella era había elegido para necesario casarme. salir a llorar por todos los canales. ¿Qué hay de No, cierto? la boca, ¿Qué hay de no. cierto de que la Tuli Acosta es la Tatiana? Y yo ahí? creo que sí, Dicen, chicas. sí, dicen que sí. Esa Culi, ¿cómo es? Tuli. La Culi Acosta tiene una cara de Tatiana, de roba maridos de acá a la China. digamos hay así, una pobre, foto, no sabemos. hay una foto que está dando vuelta cuando ella se encuentra por primera vez con Luke Ra y la Joaquí. Y Luke y Joaquín no conocían a esta Culi. Tuli. La Tuli, bueno. Embobada ella, la Culi, atrás, mirándolos así. Y su cabeza que decía, yo quiero estar ahí. Y lo Hay logró. una de las primeras fotos de la relación hay un comentario Ah. de la Tuli que dice amo esta parejita, fan de la fan de la relación. relación. No, chicos, sí, hay yeguas. Hay Se ve que yeguas. están fan. Existen. Me incomoda un poco esto de tener una Zanahoria toda mordida. al lado mío. Y el ladrillo de la piedra, perdón, Chicos, la piedra. córtenla, La no es un ladrillo, es una piedra sanadora No que, sé con qué va a que salir traje en del algún Cerro momento. Uritorco. Ahí Mirá, dice ahí, ¿dónde tiene forma de ladrillo? Me van a hacer calentar, No chicos. pueden Ahí darle dice esa Me Ali, van a hacer enojar. Ali dice, mi hermana estaba re enojada porque ella se sintió re identificada. Dice, la Tuli re Tatiana. Mi hermana estaba re enojada con lo de la Joaquita y mi mamá le decía, bueno, pero también. Mi mamá es como más de antes. Hoy no dura nadie, dice mi mamá. Es verdad, no dura nadie, pero yo siento que para mí ella, la Joaquí, ella apostó a que esto iba a durar muchísimo. No, son los Ella dos- apostaba, son los dos ella unos dijo que inmaduros. quería casar. Tal cual. Son Ella los dijo dos eso, unos me quería inmaduros. casar. Un montón de veces Sí, igual lo sí. dijo. Convengamos que Lurra es un pibe más que está en su auge de fama quizás, Sí. y ella ya es una mamá de 2 nenas, ya tuvo una Otras- vida otras heavy. energías, Por son manejaban cuestiones eso, son dos distintas. inmaduros. Es real, puede Ella ser. se va a buscar un pendejo y el pendejo se va a buscar una Ay, chica pero con yo hijos. me imagino que la Dejémonos de Joaquí, joder. la Joaquí chica se está maldiciendo el día que le dijo, amor, ¿y si la invitamos a casa a la Culi? No, la cula. ¿Y si la invitamos Ahí a está. comer a la Culi a casa? La Tuli están poniendo ahí. A la Ahí Tuli. está, Y si la invitamos el día que la invitaron a la Tuli, Claro, se cagó la cubrió. pareja. Qué bárbaro, ¿no? Qué bajón para ella, porque ella se lloró todo en el streaming, Sí. la Joaquín. Pero era real, esas lágrimas serían Sí, reales. Sí, sí, estaba sí, con sí, lentes. O le sí. pagaron para que llore. No puedes decir Sí, así sí, de una mujer sí. atrevida. Aparte no es que es necesario ir a contar a la tele la busca. Es una Obvio. noticia, No, la tele... ella está en un streaming, es Claro. parte de un streaming muy Sí. visto. A vos, a la gente no le interesa tu vida. Claro. No, pero hay La un vida montón de de ellos famosos sí. que se han separado y nunca salieron a llorar ahí en la Sí, tele. todo. Dice Lolo, raro que la China Suárez no estuvo en esta separación, ¿no? No sé si mirá, no sé si indirectamente no apareció voloteando Qué por raro. ahí, Mira. Permitime dudarlo. Che, y otra vez el quilombo de Luzu. Cuando yo lo vi, antes del quilombo, yo justamente estaba viendo el ¿Lo de programa. Yoshi? Claro, cuando bardearon. A la de Pasión A de la de Sábado. Pasión Bueno, de Yoshi Sábado. Franchella con este otro chico que es Ah, no le conozco el Trinque, nombre a el ninguno. Sí, Trinque. Sí, él no me simpatiza, ese es el rubio Él a mí de no me Rulo. cae muy No me bien. cae muy bien. Yo estaba El viendo- Trinche. Yo estaba viendo el programa justo, Nash, de casualidad.
y se empiezan a reír de la chica de Pasión de Sábado y sabes que a mí no me gustó para nada. Te juro, digo, no es necesario. Porque están ninguneando una situación maravillosa donde una Claro, chica está bueno. mostrando a sus abuelos Sabés que yo lo vi y me causó, cuando veo el clip, arranca el clip como de ellos viendo lo lindo de los abuelos viéndola y yo dije, qué lindo. Y cuando se empiezan a reír también me quedé, porque digo, no está haciendo nada de malo ella. Porque en día de mañana yo, por ejemplo, que uno se viste de mina para de transformista para hacer un show, si pongo a mi papá también sentado se van a reír porque Claro. mi viejo está en No, un show. pero que ¿sabés me ven qué ahí. pasa? Es como raro, ¿Sabés ¿viste? qué pasa? Yo creo, por ahí, corríjame si estoy... Estos hermosos bonitos que están trabajando en Luzu, que se creen súper cool, porque ellos se creen que están en una onda más allá y manejan un grupo de chicos cantidad infinita, se creen que son cool y ellos como que denigran todo lo que se cree que está por debajo de ellos. Sí. ¿Se entiende? Ellos se creen que son, lo mejor de lo mejor, porque están en Luzu, porque los ve un montón de Pero qué gente. Luzu, estamos en Bueno, Dos Reyes nosotros. pero Dos No. Reyes Street, ¿qué ¿Pero qué le Luzu? pasa? Pero eso favor. pasa, porque cuando sos famoso, tenés a... por ejemplo, Yoshi es hija de Francella. Francella. Entonces, cuando tenés ese tipo de alcance o ese tipo de contactos, muchas veces decís, sí, todo lo que hago es tendencia. Entonces, ¿qué me va a venir a decir Yo- algo? ¿Me O entendés? sea, se creen que nadie les va a tocar el culo. Claro. Yo siento que Mumi, que es la otra chica que está en el streaming, también me... Ay, Nash, ¿cómo ella- te sabés los nombres de todos? Porque yo Nash? te veo todo. A ver, yo ¿cómo te es? veo ¿Cómo es? todo. Los nombres, Mumi. Es la que estaba con Topa, Mumi. Ahora es parte de ese streaming. ahora sí lo vi. ok, ok. Bueno, Ahora sí, sí. sí, Era esa. Pero ¿quién es? Cuestión que ella no se quiso subir como a ese tren de nos estamos riendo, como que quiso frenar 2 veces así medio ahí y no terminó como frenando la situación porque el cringe se seguía riendo a full, el Claro. trinche este. Pero bueno, era todo un tema, ¿viste? Ahora, hablando de Francella, les quiero recomendar una serie que vi este finde que me la vi en una noche porque fue espectacular. Se llama La Casa de los Espíritus. No Ay, es de la terror, vi, ¿la viste Nash, lo que la es? del libro. Es de Isabel Allende. La del vi, libro. Vos la tenés que maravillosa. ver porque vos que estás con todo lo tarotista, La casa de- la vimos vas a con amar. Maxi. ¿Dónde está? ¿En qué plataforma? Está en... y yo la Está en veo todas por las el- plataformas, porque las podés ver en Magic. Sí, Ah. sí, está en todas las plataformas. Creo que es de Prime exclusiva, Sí. pero ya la subieron en todos lados. La Casa de los Espíritus, muy buena. Dolores Habla- Fonsi trabaja. Está Dolores Fonsi, está Nico Francella, por eso me acordé también de la serie. Y la verdad, chiquis, que la serie está muy bien hecha. El libro, bueno, mi hermana que lo leyó me dijo que está muy buena. No, muy bien logrado, muy bien logrado. Y qué lindo que hablan todo esto del tema del tarot, de la medium, de la mediunidad, de cómo ven. De las energías, ¿no es cierto? Exacto. Y yo no sé si con ustedes se había tocado un tema que también lo tocan en esta serie, que es importante, sino la gente de antes, los dueños de campos y todo eso, cómo se sentían con el poder sobre el otro, ¿no? Sí. Y muestran un poco eso. Y es lo que pasa también con lo que estamos hablando con esta gente del uso. Al ningunear al otro, se sienten con tanto poder Pero Claro. que no miden ¿Por qué no estas nos llaman cuestiones, al aire un el día mal, y lo que charlamos le un pueden poquito? causar En al la- otro. En la serie también es como que un poco hace como alusión a lo que es hoy las constelaciones, ¿no? Porque habla de lo que pasó hace tanto tiempo con este hombre, con este abuelo, y termina recayendo en su familia, en su nieta. Bueno, vean, la serie está muy buena, se la recomiendo. Se la van a querer ver en una noche completa porque es muy buena. 8 capítulos tiene. Muy, muy buena. La Bueno, Casa de los retomando Espíritus. lo que decía usted con Sí. esta gente del uso, cuando quiera hacemos una pantalla partida y hablamos. No, un no, poquito, pero a ver yo qué- ya le quién mando se un creen que mensaje. No le vamos a dar a luz, ver, no lo ahora, vamos a iluminar. eso. para Sí. Nico Quiato es... Sí. Para Nico Quiato y todos los quilombos que está teniendo uno tras otro. Algo está fallando. Tremendo. Algo está No. pasando en la producción que nos estamos confundiendo, que cada 2 por 3. ¿Ustedes creen que lo hacen a propósito como para tener más audiencia? No, yo realmente creo que no. Porque son boludos de naturaleza. desprolijos Ya directamente. son así boludos. A mí me gusta porque Lolo es como yo, se sabe los nombres. Leuco también se reía que Leuco es el otro conductor del Claro. stream. Mirá. No, entonces, feo, horrible. Lo bueno de todo esto que pasó en Luzu es que le dieron a la chica, la bailarina, ¿sabes el nombre, Nash? No, sabes que no, el nombre no, No. lo tengo. Bueno, ella. la chica que es de La Plata, la bailarina de Pasión de Sábado, lo bueno de todo esto es que le dieron más visualización. Bueno, de hecho, Claro. hoy vi una nota que Eso le está hicieron piola. a Yoshi y al Trinche en el auto yéndose del programa, se ve, y ellos dicen como que no la escribieron por Instagram porque no la sabían cómo era, pero que le pidieron disculpas en el programa y que la invitaban con sus abuelos a que vayan para poder hacer las paces. Mientras ella estaba en Intrusos, muestran la nota, y ella con una cara viendo la nota así como onda...
no pienso ir, parece, no sé en qué quedó eso. Bien, quería agradecer, mandarle saludo a Sergio que está mirando el programa, dice muy buen programa. Y agradecerle a Sergio porque hoy me mandó un vino a la oficina. ¡Ay, Así- Sergio! Gracias, Sergio, por el vino. ¡Queremos vino! Sergio, ¡Queremos manda un vino para vino! nosotros también, porque a mí me decís vino y no me puedes no mandar un vino. Querido. Aparte no le puedes dar un vino solamente ¿usted toma vino? a él. Yo tomo lo que Todos venga. tomamos vino, Martu, ¿o ¿Usted no? también toma vino? Todos. Yo soy de las que cuando va a un festejo o algo te dicen, ¿qué tomás? No sé, ponen un espumante, no hay, dame lo que hay. Dame Claro, lo que hay. claro. Claro, No ¿qué me tenemos voy a hacer? problema. Tráeme algo nomás. ¿Qué no vamos a Le hacer? vamos a, le exquisita? vamos a decir que mande vino para acá, entonces. Claro, Mande ¿Por vino. qué? Nancy. ¿Por qué tiene una vinoteca, Sergio? No, me regaló un vino. me Ah, regaló él un va vino. y compra vinos y regala, Ya me no se encanta. estila como antes tanto esto. Antes se regalaba mucho el vino, ¿viste? Como algo importante, como algo de empresarial. Hoy ya Claro. no se estila, no Bueno, veo de tanto. hecho, estábamos hablando ayer con Maxi, le digo, ¿te acordás cuando un amigo hace 2 años atrás me trajo un vino carísimo? ¿Te acordás qué vino era, Maxi? Periñón. Un Rutini. Uno de los Rutini, los más caros de todos. ¡Ay, lo que me costó tomarlo, Te chicas! cuesta, te cuesta. Lo que me costó Ya te lo abrir... terminó, Yo prefiero que me No, regalen. esto fue hace rato, pero lo que me costó abrirlo, porque todos me decían, este vino es Yo carísimo. si me van a regalar algo bien, un vino bien caro, prefiero que me regalen una caja de uno barato. Entonces tengo más para tomar, pues me da lástima Claro. tomar el Por lo caro. menos. Vos fijate, es un vino caro o 6 cajas, o 6 cajas de un vino Federico. medio pelo. Todavía estoy esperando que traiga el Fernet, usted que prometió para meter en esos vasos que Yo se nunca tiró, prometí Fernet acá, perdonen, ¿no? Si no, ¿cómo? ¿Cómo? ¿En qué momento ¿En qué ridículo? No Pack sé, de chicos. termina, no, tampoco vamos a Yo como me terminar. pierdo en momentos, digo, por ahí se me No, pasó. nunca, pero Cuando nunca prometí trajimos Fernet, algo- ¿escuchaste? Cuando No. trajimos el box dijimos, yo le dije, vamos a traer el box. Ah, bueno, vamos a traer, si le ponemos Fernet, tomamos un Bueno, Fernet. pero te digo más. Nadie dijo eso, No, tal vez, nunca. Nash, escúchame. Hubo un mal entendido ese día. Porque mis amigas también entendieron lo Mis mismo que Diego. amigos entendieron no que yo iba a traer, me dijeron, no iba a haber algo ¿Ves? para tomar. Ahí Me dijo. está, ¿ves? ¿Quién lo dijo? No, No. no. Se Algo comprometió pasó atrás. porque mis amigas me dicen, pero no dijeron que Vamos iban a traer al bar, claro, Fernet sí. para Vamos a pedir, tomar. después vamos a Ah. pedir el video. Sí. Bueno, Diego, trae. Vamos a igual. uno- Y amiga, si hay tomo, ahí mi amiga dice no tomas. Sí, el otro día, ¿dónde era que fui? Cuando fui a hacer el show que hice a la gorra también la otra vez, también había vino, fernet o cerveza. Me fui a pedir una cerveza cuando terminó el show y no había más y no quería vino. Así Para que los terminé que- tomando un fernecito, un vasito. Para los que nos están mirando, ya viene el invitado ya. Queríamos decirte, si querés lectura de tarot gratuita, lo único que tienes que hacer es poner tus datos personales y tenés la lectura de tarot gratuita. Por otro lado, ahora van a venir unos videos publicitarios. ¿Ves que no se me te enganchó vayas. el cierre? ¿Ves cómo sirven los destornilladores? Mirá. Mirá. Ay, no, lo está ¿Ves? utilizando. Me enganchó el muero. cierre. No Mirá, te ¿ves? vayas que ya Para eso- volvemos, Unos videos y volvemos. Dale, vamos con los videitos y ya volvemos. Mientras la con el tía arregla la entrevista. cartera. Oh. ¿Ves? ¿Ves cómo me resultó? Ahí está. Entonces vamos con los videos y volvemos. ¿Cómo nos ubicamos, Diego? Fotomultas 100 recaudatorias. Te voy a dar ejemplos de por qué son recaudatorias. Si a vos te para un control de tránsito y tenés la patente sucia, no te dejan seguir circulando y te quieren retener el vehículo. ¿Por qué? Porque está sucia. Ahora, si vos limpiás la patente, podés seguir transitando libremente. Pero ellos, ¿qué hacen? Te retienen el vehículo y es ilegales. Otro ejemplo es, te paran y tenés la BTV vencida, no tienen por qué retenerte la licencia de conducir. El que no está habilitado para transitar sería el vehículo y no la persona, pero ellos te retienen la licencia de conducir. Estos ejemplos son la clara respuesta de que el sistema es 100% recaudatorio y no preventivo. Si fuera prevención, te dirían, siga circulando y se repararía el daño en ese momento. Si te pasó esto, escribime en los comentarios que los leo. Vas a renovar el registro y te dicen que no lo podés renovar porque tenés un montón de infracciones de tránsito y que si no las resolvés no podés renovarlo. Sistema totalmente extorsivo que te impiden renovar el registro. Si te pasó eso, escribime acá abajo. En toda la Argentina, las fotomultas son 100% recaudatorias. Te voy a dar ejemplos de por qué son recaudatorias. Si a vos te para un control de tránsito y tenés la patente sucia, no te dejan seguir circulando y te quieren retener el vehículo. ¿Por qué? Porque está sucia. Ahora, si vos limpiás la patente, podés seguir transitando libremente. Pero ellos, ¿qué hacen? Te retienen el vehículo y es ilegales. Otro ejemplo es, te paran y tenés la BTV vencida, no tienen por qué retenerte la licencia de conducir. El que no está habilitado para transitar sería el vehículo y no la persona. Pero ellos te retienen la licencia de conducir. Estos ejemplos son la clara respuesta de que el sistema es 100% recaudatorio y no preventivo. Si fuera prevención, te dirían,
siga circulando y se repararía el daño en ese momento. Si te pasó esto, escribime en los comentarios que los leo. Vas a renovar el registro y te dicen que no lo podés renovar porque tenés un montón de infracciones de tránsito y que si no las resolvés, no podés renovarlo. Sistema totalmente extorsivo que te impiden renovar el registro. Si te pasó eso, escribime acá abajo. En toda la Argentina, las fotomultas son 100% recaudatorias. Te voy a dar ejemplos de por qué son recaudatorias. Si a vos te para un control de tránsito y tenés la patente sucia, no te dejan seguir circulando y te quieren retener el vehículo. ¿Por qué? Porque está sucia. Ahora, si vos limpiás la patente, podés seguir transitando libremente. Pero ellos, ¿qué hacen? Te retienen el vehículo y es ilegales. Otro ejemplo es, te paran y tenés la BTV vencida, no tienen por qué retenerte la licencia de conducir. El que no está habilitado para transitar sería el vehículo y no la persona. Pero ellos te retienen la licencia de conducir. Estos ejemplos son la clara respuesta de que el sistema es 100% recaudatorio y no preventivo. Si fuera prevención, te dirían, siga circulando y se repararía el daño en ese momento. Si te pasó esto, escribime en los comentarios que los leo. En toda la Argentina, las fotomultas son 100% recaudatorias. Te voy a dar ejemplos de por qué son recaudatorias. Si a vos te para un control de tránsito y tenés la patente sucia, no te dejan seguir circulando y te quieren retener el vehículo. ¿Por qué? Porque está sucia. Ahora, si vos limpiás la patente, podés seguir transitando libremente. Pero ellos, ¿qué hacen? Te retienen el vehículo y es ilegales. Otro ejemplo es, te paran y tenés la BTV vencida. ¡Ay, ay, Ahora, ay! Estamos acá Diego, nuevamente estamos en en el aire, Dementes. Diego. Se me cayeron algunos pochoclos, nada más. Chicos, tengo algo maravilloso para anunciar porque ya lo tengo a mi izquierda. Wow. ¡Ay, lo que lo esperé! Ustedes no saben lo que esperé a este hombre. Talento, cara, cuerpo, todo. Todo lo que una mujer como yo necesita. Gente, pido un fuerte aplauso para este cantante, para este El maravilloso... micrófono. ¿Se me escuchó? Apuntando a Ah, Disney. perfecto. Vamos de vuelta con la presentación, vamos de vuelta. Bueno, gente hermosa, lo tengo acá a mi izquierda, a este bombonazo, a este talento, a este hombre, a este cantante maravilloso. Pido un fuerte no es para vos, es para el invitado, para este maravilloso ser que tengo acá. Así que fuerte el aplauso para Fernando Villalba, fuerte el aplauso para él. Muchas gracias, un placer estar con todos ustedes. Bienvenido. Un placer, tía. Gracias. Qué lindo reencontrarse. Ay, sí. ¿Se acuerdan cuando nos conocimos en San Bernardo? Espera, ¿se puede contar cuando nos conocimos? Pero cuente, tranquila. Ay, no sé, ¿qué Estoy sé yo? solo, ya está. ¿Se puede contar cuándo nos conocimos con el Fer? ¿Estás solo Así desde es. ese día? No, yo lo que recuerdo de este gran hermoso señor es que él siempre tuvo para con nosotros, con respecto a nuestro trabajo, siempre palabras maravillosas. Lo que usábamos muchas veces en la peatonal de San Bernardo, ¿no es cierto? Así es, siempre estábamos compartiendo momentos muy lindos. Los veía que estaban a pleno trabajando, buscando gente. No paraban. No. La verdad que los felicito. El espectáculo impecable. Me vi, creo que todo, no sé. Todo. Ahora hay una nueva más. Fanático. Y también lo fui a ver al Paseo de la Plaza. Y también nos vino También a el ver a Paseo de la Paseo La Plaza. Che, nos debemos Sí. de estar juntos arriba de un escenario con este hombre. Sería muy lindo, sería muy lindo. Nos debemos una función. Tengo muy lindas sorpresas para comentarles. ¡Ay, yo con lo que me gustan las sorpresas! ¡Ay, ya arrancamos! Yo que la dejo picando. Sin duda, bueno, todo esto de la música ya es un camino muy largo, después les voy a ir contando. Pero estamos por ya lanzarnos, ya estamos con mi socio, al tío Rossi le digo, le mando un gran saludo que nos está viendo, Luis Rossi. Luis Rossi, Con el grupo nuestro que es Modo Avión, ¿les gusta? modo. Modo Avión, así va a ser. O sea, a ver, contanos un poquito más de esto de modo avión. ¿Qué Bueno, nosotros con Luis venimos trabajando hace mucho tiempo en la música. Él es un gran artista, cantante, guitarrista, director musical. Lo conocí hace un par de años ya antes. Cuando yo estaba haciendo un trabajito, estaba con todo esto del homenaje, el tributo a Alejandro Fernández. Y bueno, él me abrió la puerta y me dijo, mira Fernando, me gustaría que vos todo esto que lo haces lo hagas a un nivel más profesional todavía. Y yo me aboqué y me centré en eso, ¿no? En buscar un crecimiento y escuchar consejos de un grande. Él estuvo con Luis Miguel, Con Luis Miguel. Sandro, Nito Artaza, Cheruti, gente re grosa, Estela Raval.
ha trabajado haciendo arreglos musicales increíbles. Bueno, Patricia Sosa, bueno, conoce mucha gente importante. Y sin dudas él me abrió la puerta y me abrió cómo es que un artista con toda la experiencia que uno viene haciendo se prepara para otro nivel. Claro. Hemos grabado hace no mucho el tema Tu Boca, que es una canción de un amigo, compañero, colega Nico Guerrieri, y él hizo todo lo que es la parte de arreglos musical. Está tocado por los músicos de Luis Miguel. Tuvimos 2 postulaciones para los Gardel y para los Grammy Latinos. Qué lindo. ¿Y Fue Tu algo Boca muy qué lindo. género es? Es algo más bien balada. Ah, ok. Es una balada romántica, Sí, amigo. sí. Le hago un pedacito. ¡Ay, sí! Quiero escuchar de Tu Boca. Tus labios son un poema, son como un volcán en plena erupción. En tu boca soy todo pasión. Es el remedio para mi corazón. Es donde se despiertan las más locas fantasías. En donde me quedaría noche y día. Es tu boca la frontera, la locura. Donde no hay límites a la hora de hacer el amor. Besarla es beber el más puro manantial. Es una mezcla de humedad y sensualidad. Tu boca. ¡Por favor! ¡Cuánta humedad, Dios! Ay, me quedé en la humedad yo también, te juro. Mirá que, ¿por qué no quedó esa palabra nada más de todo lo que nos cantó? Pasame Algo de la lo húmedo. tosita, pasame la- ¡Qué lindo! Muchas gracias. La letra... acá, cierto. La letra- La letra... La letra es una letra que hizo mi amigo querido Nico Guerrieri. Él es... Ah, ok. Con los arreglos de todos los músicos importantes de Kiko y no me acuerdo ahora quién más. Y sin duda, Hermoso él lo tema. hizo balada y nosotros lo hicimos balada, pero le dimos ese toque que le da a Rosy, que él canta y toca la guitarra, es una bestia. Ay, lo tenemos... Tenemos que escucharla con música. Ay, me encantaría. Con Tenemos que música. escucharla con música, lo que Si debe lo tienen ser. ahí por Spotify, si lo buscan, lo Ah, van lo a vamos a encontrar. buscar, que lo vayamos buscando la producción. Ahora que ahí estoy viendo también que bueno, están poniendo su Instagram para que lo sigan a Fer. Y también dice modo-avión.netlifly.app. ¿Qué sería eso? Esa sería la página web, ahora vamos a estar auspiciándola para hacer el .com y el .ar, ¿Tu ¿no? música dónde la pueden encontrar? La pueden ¿O encontrar ¿Cómo la pueden encontrar? mejor en dicho? YouTube y en Spotify. Spotify, Fernando Villalba, Tu Boca. Ahora estamos por lanzar ¿Qué es lo que guardas, amor? Que es un Eso cuarteto. es para la tía, me Ay, contaron. ¿qué ¿Qué es lo que guardas, guarda? amor? La tía, Ay, ya sabemos. y me que lo- me lo que- dijo un a mí. cascote de ladrillo guarda, ya sabemos. Aparte de otras Me cosas. están cargando por una piedra energética que me traje del Pero Cerro para, Uritorco. las piedras energéticas son buenas. Claro. Pero mirá que la sí. piedra. Yo pienso mucho. Pero mostrale tu No, piedra, Marco, yo te tía. banco. Mirá Yo lo que creo es la mucho en la piedra de energía. tía. No, es una falta de respeto. Yo creo Nosotros mucho en la también energía, tenemos porque pará, yo les voy a decir piedras algo. energéticas, pero las que son Es una piedra energética que traje del Cerro Uritorco, Esto pero es un bueno. ladrillo a la vista. No es un ladrillo, dejen en mi Ni a la piedra. vista, está roto encima. Yo creo mucho en la energía. Y yo hoy estaba hablando con un amigo y le decía que uno se tiene que levantar más positivo. Que Siempre. no tiene que mirar tanto lo que pasa en el país. A ver, hay una realidad, pero no podemos quedarnos solo con lo que pasa. Nosotros nos tenemos que levantar y seguir trabajando y buscar oportunidades. Siempre, siempre con trabajo, con tranquilidad, con respeto y encontrar la manera. A Sí. mí se me hizo muy cuesta abajo con el tema de la pandemia, porque todos quedamos Sí. en un mismo nivel. Sí, Decime. sí. No, pero eso justamente, yo te estuve stalkeando y el señor es así, muy para adelante, muy pro, muy positivo. Muy Tauro. Sí, muy Tauro. Y también, mira, tengo un chisme del señor, su lado taurino. Bueno, pero después Después lo vamos, contamos. vamos a indagar en Cuéntelo, eso. cuéntelo. No, después. Pero bueno, sí, también lo de Fer, chiquis, para que lo conozcan, vi que también es una persona así que bueno, muy creyente. Soy muy creyente de Dios, la verdad que sí. Creo mucho en Dios y le agradezco a Él. Y tengo un ángel que me cuida allá arriba, que es mi papá, que es la persona que me llevó a todo esto de la música, que siempre... Nada, yo lo conocí a los 5 años. La música arrancó desde los 5 años, de escuchar a mi viejo y de cantar Carito. ¿Se acuerdan de ese tema de Tarragós Ross? Carito. Y yo cantaba con él Carito y Un Mundo Ideal también. Carito dice, Carito, suelta tu pena. Suelta tu pena para volar como el zorzal. O sea, desde los 3, 5 Sentado años ya solo. estabas.
De los 5 años yo estaba molestando. No, o sea que venís Con la con una música. carrera. Ya hace bastante tiempo. Empecé a estudiar a los 13 y empecé a tomar otro giro. Así que nada, contento. Pero mi papá fue la persona que me llevó. El papá de él era albañil. Trabajaba el fin de semana en una orquesta donde él tocaba diferentes instrumentos, bandoneón, guitarra, absolutamente todo. Y bueno, y él estudiaba como cualquier chico, pero la música la tomaba por ahí más como un hobby. Él tuvo una oportunidad que estuvo con el grupo de que fue los de Villalba, que eran muy similares a los Nocheros. Tenían una voz increíble, pero no porque sea mi papá. Era increíble el grupo lo que hacía. Mi papá era el más bajo, había un barito y había un tenor. Y cuando cantaba estuvieron, bueno, en Varadero, en Cosquín. Bueno, mi papá después se alejó de la familia música. de músicos. Sin dudas. Y tengo también un primo hermano que se llama Joaquín Benítez, que toca bandoneón y seguramente lo han escuchado. Él ha tocado en varios eventos muy importantes, ha tocado con gente muy grosa también. O sea, Primo somos tuyo. todos. Primo. Joaquín lejano Benítez, ya. venite, Joaquín. ¿Qué música es la que más te gusta cantar? A mí me gustan las baladas. A mí lo que más me gusta es la balada, pero me gusta también lo movido. El cachengue. Claro, uno tiene que entender que hoy en día al público le gusta más lo alegre y hay que reinventarse. Ahora estamos con el cuarteto, cantamos cumbia. La idea de Modo Avión es estar en los momentos alegres, felices, cumbia, cuarteto, pero también traerle un poquito de recuerdo a alguna balada, algo lindo. Yo me crié escuchando Whitney Houston, o sea, Qué lindo. Elvis Sí. Presley, Whitney Houston. Música. Claro, artistas de talla grande. Ah, ¿Fer también canta en inglés? Sí, en inglés cantamos. Ah, mira, toma pa' vos. Sí, hago de todo un poquito. Así que bueno, y él es mi ángel que me cuida. Él se fue el 2023, el 4 de enero. Bueno, pero tiene también que ver la fuerza de este artista, ¿no? Como decís, las ganas de que cuando te levantás también vos generás, sos tu propio generador de cosas, de laburo, y buscás siempre poder crecer día a día. Yo trato de, a ver si se entiende, traerle alegría a la gente, sanar el alma de las personas con la música. Que esto sea algo que los transporte, que se sientan bien y que se puedan superar con todos los problemas que uno tiene hoy en día. Para mí no existen los no. Claro. Yo me acostumbré a que las posibilidades existen. No hay edad para triunfar y que uno tiene que hacer lo que uno siente con Dios siempre, en el alma, en el corazón, ir para adelante. No pasa por una religión, pasa porque Él nos lleva a ese lugar y es el que nos trajo a este Claro. mundo. Sí, creer, ¿no es cierto? Creer es tener fe, y tu fe ponerlo donde quieras, ¿no es cierto? Sin duda. Yo he llegado a cantar con papá cuando él estaba en el coro de San Ramón, de la parroquia, y he cantado también en momentos. Y mi carrera arrancó en el 2007 cuando ayudé a chicos no videntes en un evento en el Hotel Sheraton, que yo estuve cantando ahí en vivo y nada, para mí fue gratificante. Aparte fue cantar en el Salón Dorado, me estoy enamorando. Habían dos artistas que se pusieron nerviosos y vieron como, ¿se acuerdan de Gribol? Me dice mi director de la academia, me golpea el pecho y me dice, bueno, salvame, me dice, bueno. Yo sentí una conexión tan grande con esa balada que fue Me estoy enamorando, que nada, que dije, yo nací para esto, para cantar y para darle alegría a la gente. Me ha pasado de estudiar para visitador médico, me ha pasado para ser profesor de educación física. No pude hacer el ingreso de educación física porque tuve una pubialgia y visitador médico, papá empezó a tener problemas con un infarto masivo. Y se cortó eso del estudio porque lo tenía que cuidar. Claro, no era por ahí. Y apareció la música. Claro. Ahí hay gente que te está saludando, ahí está Guido, Maca. Saludos Pablo para Maca Granelli, ahí, se te mi saluda amiga. desde la aplicación. Saludos Pablo para desde la Guido, aplicación. también ahí, muchas Dice que te gracias. está mandando buena onda y que está dando Ahí, todo ahí en el chat. le quiero mandar un gran saludo a Luis Rossi, que me está viendo de la tele, que estaba ahí escuchando, y espero algún día poder venir con Luis y compartir. Sí, obvio. Es hermoso el programa, chicos. Sí, gracias. Hermoso. Gracias. Aparte Sí, me trae muchos recuerdos, porque yo acá en Inc.
canté cuando recién arrancaba. Wow. Claro, sí, me imagino que Nick venías a cantar, dale. Yo venía Fer, a cantar, no venía dale, a esa Fer. chica. Hay un Pará, reservado que tiene tu nombre. yo voy a decir algo. Y Hay un esto es reservado que tiene el nombre de Fer. Hay artistas que cantan para demostrar que, bueno, voy a hablar con alguna señorita. Yo no. Yo canto porque amo la música. Nunca en mi vida, estando trabajando... Ah, pero si pinta, pinta. No, es que vos me hacés reír. Es que la música es un arte, la música Fer, cuando era más joven. lleva. Estaba más Aprovechá que suelto, estás durito, sí. Mirá, Bueno. los músculos. A ver, Yo lo, aprovechá tomo, que... yo lo tomo como un trabajo, vos lo tomás como... Claro. No, No, pero sí, no a ver, deberías- pará. Cuando era joven, sí, todos tuvimos algún momento de estar saliendo, pero nunca en el trabajo. Yo siempre en el trabajo he tenido colegas, compañeros, no voy a dar nombres, que No, estaban acá trabajando acá se da nombre. y hacían tributo a algún artista importante, y iban y agarraban a la señorita y le daban un pico. Yo le digo, mirá. un día va a venir el novio y te va a poner un bife y te va a romper la jeta. O sea, no da para hacer No, eso. hay límites. No está bien. Hay límites. Fuera Uno de tiene de que broma, hay respetar límites. a la mujer. La mujer es la que nos creó. Bueno, O sea, estuve mirando un aparte de poco Dios. tus redes sociales. Hay algo que me llamó la Qué atención. justo, qué raro, porque no ve nunca Sí. nada él. Me llamó la Pobre atención, me Dieguito. gustó. Diego, Perdón, no tenía que usted ¿Por qué él continúe. nunca ve nada? Continúe, Diego. Bueno, tuve un poquito de tiempo el fin de semana, un poquito nada más. Algo que me llamó la atención, que es lo que a veces dice usted nada más. La tía Miguel Nash no dice eso. Yo digo. Que ustedes para el público, no importa si son 20, 30, 5, 2, 1, que lo dan todo igual. Sí, que no importa la cantidad de espectadores que tengamos en Exacto. una función. Y que, tal verte cual. en los hogares en el hogar de anciano cantando y cantando con toda el alma y ver a los ancianos ahí disfrutando de eso fue increíble. Mira, para mí, cantarle a los residentes, ahí está lo que yo les digo. Es algo mágico. Porque estamos hablando con gente que nos educaron, que educaron a nuestros padres y que son personas que están en un lugar donde lo que necesitan es una alegría y algo que les traiga recuerdos de lo que ellos vivían. Y recurrir al tango, recurrir a algún tema lírico, recurrir A Sandro, a todos esos temas que a ellos Sandro. les gustan Ay, tanto. José ¿no? José. Nino, Diango. mucho tango, porque a ellos les gusta el tango y Obvio. es lo que se Nino querían. Bravo. Nino Bravo, sí. Me mira como diciendo Nino Bravo. ¡Cante! Ella es brava. Entre Escuchá, tus escuchá. caritas amarillas, mil te quiero, mil caricias, y una flor que entre dos hojas se durmió, y mis brazos vacíos se cerraban, aferrándose a la nada, intentando detener mi juventud. Fuerte el aplauso. Para vos, Nino Bravo. Pará, tocaste otro tema. ¿Por qué? Porque yo cuando viajé a Punta del Este, conocí al mejor amigo de Nino Bravo. A mí me pasaron cosas muy lindas. Él se llamaba Vicente Vidal, él partió en la pandemia. Ni él sabía que él poseía una enfermedad terminal, que ya sabemos el nombre, no importa. Y él me hizo conocer al Museo de Nino Bravo y me hizo salir por un programa que era La Puerta del Amor, En Y se Uruguay, canta- allá. Amigo de Nino Bravo. español, Español. allá en Malferit, en Valencia, en España. Ah, en España lo En conociste. no, en Uruguay, Ah, el ok, de España. ahora sí Ahí lo está. ubiqué, perfecto. Ejeje. Así es. Y sin duda fue una persona increíble, conocía a Pura, buena gente muy importante de ahí, y hacerle un homenaje a un gran cantante, ¿no? Como era Nino Bravo. A ver, no existían máquinas. No. Era cantar Era la sin voz. máquinas. Yo respeto que está bueno cantar con autotune, con filtro, pero yo vengo de esa escuela de nada. Ah, no, a mí Le el mando un saludo a mi autotune coach vocal, a me Mariana salvó Vigil. la vida. A mí, mirá, no te rías. Y los filtros también. Y el autotune, mirá. Bueno, pero vos yo no tengo No, tu no, no, talento. pero no ríe pasa más, por sí. eso. A mí Yo me pa- no tengo tu talento. A mí el autotune Pará, no me digas. salvó la vida. Tan Te así, juro. tan- todo es válido porque uno, es lo que le digo yo, hay que reinventarse y son estilos. Y por ahí yo tengo que grabar algún tema con autotune porque tiene más
más honda, porque le da otro color a la voz, no hace falta la afinación. Y está bien, a mí me parece que es válido, todo sirve y todo. Pero yo te digo, en ese tiempo, yo respeto a todos los artistas, es más, todos los artistas nos tenemos que ayudar y darnos siempre de lo mejor para poder brindarnos y ir por el mismo mensaje que transmitimos todos. Obvio. Así que me encanta. Así que no sabía que vas regalando tu show, tu alegría, tu talento a los abuelos. Así es, estoy Eso es muy en varias gratificante. residencias, le mando saludos a la gente de Julia, Olimpia, las ¿Cómo glicinas. cantan ellos? ¿Se enganchan cantando? Y ellos se enganchan, sin duda, sin duda. Y me por eso- imagino que alguna señora se enamoró. ¿Qué dice? Sí. Porque uno se enamora querés que- del por qué querés que cantante. todas le tiren Porque es así, algo? Debe chiquito. tener alguna señora enamorada Sí, de yo me él, suele imagino, pasar. porque uno se enamora Suele del pasar. artista cuando lo ves ahí cantándote esos temas románticos, un tango. ¿O no? ¿Te ha pasado alguna situación como decir, señora? Hay una señora que es un Mirá. amor de persona y siempre me dice cosas muy lindas y le encanta, ella le gusta a Sandro y todos los residentes. ¿No querés ser el Sandro? Todos los residentes. No, ya hubo un Sandro, yo soy Fernando. Es verdad. Ahora somos modo avión, pero yo soy Fernando. Me respeto al artista, me parece muy bueno lo que hacen los artistas. No me gusta imitar al artista porque yo creo que el artista es el artista. Hay colegas que lo hacen, lo respeto como todos, respetamos a todo el Vos mundo. decís que hay artistas que más allá de que canten, como que le copian la A mí no- identidad al otro. A mí me gusta ser Fernando, Claro. porque es lo que uno quiere marcar en la gente. Si bueno, el día de mañana hay alguna persona que quiere hacer tributo a Fernando, porque no sé, como siempre decía mi papá, lo importante es que la gente te quiera por la buena persona que sos. Después si sos un buen o más o menos artista, ponele si alguien viene y te pone puntaje. Lo importante es que seamos buena gente y que lo que transmitamos lo transmitamos de la mejor manera. Bien, te dejo Siempre. tomar un vasito de agua mientras. Sí, por favor. Vamos con los productos que tenemos acá en la Por mesa. supuesto, le agradecemos como siempre nuevamente a Guacamole Eventos que nos acompaña todos los lunes. Son una empresa integral que te hacen tu sueño de fiesta realidad. La fiesta que vos quieras, Guacamole Eventos te la hace posible. Los buscás como @guacamole_eventos. Ellos también cuentan con un salón en Vicente López, así que le escribís. Y encima ahora, nombrando Código de Mentes, tenés un 30% de descuento en tu próxima, en su fiesta. Así que aprovechalo con todo. Buenísimo. Tienda Naturalmente Sana también tiene un código de descuento de 30%. Lo único que tenés que hacer es decirle el código de Mentes y tiene un 30% también Es un montón, de descuento. Es un montón. 30% Está de buenísimo. descuento, me encanta. Y por otro lado, Tienda de Mentes la vas a encontrar en Instagram y tenés ahí el WhatsApp y tenés Tienda también de Mentes. Tienda de Mentes. Ya te digo, no sé Vamos lo que de digo. vuelta, vamos de vuelta. Él no puede hacer una promo ardiente. Tienda Naturalmente Sana vas a encontrar en el WhatsApp el catálogo con toda la mercadería que tiene, pone rojo. con todos los productos que tienen. Pero también trajo regalos, mandó regalos, miren. ¿Para todos? No, que para quién todos. es el regalo? Ahí tenemos el regalo de Tienda Naturalmente Sana. Guau. ¿Regalo para quién? Para los invitados. Fuerte el Ah, aplauso. Bueno, muchas gracias. Un regalo para Fer. Gracias. No, no, ¿sabes lo que te llevas? Es espectacular las cosas Bueno, de muchas Tienda gracias. Naturalmente Sana. Se les los agradecemos muchísimo. agradezco. Después lo Es un abrís, placer. lo chusmeás, seguramente te tocó cosas riquísimas. Empecé con el ayuno intermitente. Bueno, ahí tenés Pero es todo productos sano. sanos. Ahí Productos tenés todos sanos. productos Mira, a mí me sanos. tocó mix, así que imagínate que es todo Productos sano, así que sanos, quédate sí. tranquilo que te va a servir para eso. Bueno, acá que yo lo tenés. tomo todo lo que es el entrenamiento, y yo siempre lo digo, porque por ahí alguno habrá visto alguna foto mía en cuero y dijeron, no, te pibe que... En cuero. Sí, Bueno, yo cuando lo subía. justamente No vi Pará. foto, no, yo no vi fotos. No, en no, cuero. no, pero lo subía, pero yo lo hago por un tema de lo que es, de lo que hablamos, de lo que es la superación, Claro. el entrenamiento, y el entrenamiento físico, el comer bien y todo lo demás. Es importante porque eso te ayuda a activar y estar arriba todo el tiempo. Seguro. Entonces yo cuando voy a correr digo, si yo puedo correr 5, 6, 7, 8 kilómetros, ¿por qué no voy a poder resolver un problema? Todo tiene solución, menos ya sabemos lo que es. Usted corre, juega al Corro. fútbol. Juego al fútbol. Es muy deportista el Le quiero mandar un caballero. saludo a mi gran amigo Maxi Lapaglia y a César Lapaglia, ex jugador de Boca. Ah. Y bueno, a Román y a toda la gente que está ahí, que jugamos, compartimos partidos de fútbol.
y me dan el lugar. Posiblemente esperemos poder estar actuando ahí, cantando Bueno, chicos, en pero parque. si necesitan algunas porristas, o sea... Ustedes se van a anotar. Sí, vamos, Doy nada, más se van a aguatera motivar. yo. No vamos a jugar, pero les alcanzamos el agua. Ahí juega el equipo del Pollo Viñolo y Pacífico. De vez en cuando lo he visto y lo he saludado a él también. Bueno, Viene- tenemos que ir. Aparte, Ya- como ya- dice. Sí, no, aparte como dice, él dice, yo no que vi lo vi sin remera. Yo no lo vi sin remera. No vi nada. Yo no lo vi sin remera. Y no me voy a No llegué quedar. a tanto. Y no me voy a quedar con las ganas porque ya ¿Para que. qué lo conté, no? No, sí, pero chicos, Por algo lo estamos contaste, hablando Fernando, porque va. es una cuestión de salud. Sí, yo lo conté. Caballero, por el o tema no. Usted lo hace por Sí, eso, sí. por una cuestión de. Es más, lo saqué y dije, va a tener que soy mostrar. cantante, no soy fisicoculturista. Sí, pero va a tener que mostrar qué tan saludable está. Sí. Acá queremos ver qué tan saludable está el caballero. No diga eso. Le quiero mandar un saludo ahí a Maca que me estuvo haciendo el aguante, Maca, que ella también es beso. cantante, actriz. Ella estuvo con la canción del Mundial, estuvo muy de moda, no sé si la escucharon. La Cuarta Estrella, que la hizo Palmito, pero ella estuvo en varios programas, en varios streams. Bueno, tenemos que Ay, invitarla. no, ahora lo vamos a invitar. Que venga un entonces. día cuando Sí, sí, quiera, Nos obvio. encantaría. Nos ¿Y por qué está con la encantaría. camiseta de Argentina usted acá? Porque yo soy argentino, porque llevo la bandera a todos lados y porque, a ver, a mí me pareció algo raro lo del Mundial. ¿A Mi unos pasado cuantos? ¿A pasó unos por el cuantos? fútbol, jugué en Vélez Sarsfield, estuve en novena, octava, del recreativo pasé a novena, octava. En ese momento, bueno, mis papás no prefirieron que estudiaran, no había la posibilidad de poder llegar a dedicarse y bueno, después no me dediqué, sí, sigo jugando al fútbol porque es una pasión que tengo. Y sí, para mí hubo algo raro en el Mundial porque estuve analizando, tengo colegas de jugadores de fútbol que he compartido y es más, está ahí gente ahí de parque que ha estado en Malasia muy famosa, Pedrito, el utilero de la selección, y yo le dije, acá pasó algo raro, no puede ser que... Después de todo el fútbol que hicimos, de haber levantado el partido contra Inglaterra, Pero usted que está hay en el jugadas fútbol, más allá de su raras. opinión, Hay jugadas en general, raras. Con sus colegas, cuando va a jugar, ¿qué opinan ellos? Lo mismo que. Ay, acá, cierto. Sos un buen cantante, no juegues al fútbol. No, pero me refiero a esto que hubo algo raro en el mundial. ¿Que ellos opinan lo mismo que usted? Sí. Ah, Hay muchas personas. Tengo un amigo que hablamos siempre que es Fabi y pensamos que ahí hubo algo. Y en algún momento Nos va a robaron explotar. el mundial. Sí, yo comparto mucho lo de Giorgio Armas, que es astrólogo, y vi algunas cosas que para mí estuvieron haciendo un ruido y bastante que se va a destapar en algún momento, que algo va a Yo tengo pasar. la misma teoría, que algo No raro quiero hablar, No les creo yo a entiendo, ninguno. claro, porque por ahí hay algunos que dicen, no, pero no busquemos excusas. Yo jugué al fútbol toda mi vida, hay cosas raras, hay jugadas raras, y es más, lo vieron, no fui yo. Yo siempre digo, foto y video. Vieron que subió el hermano de Dibu pasó. Sí, lo que pasó con Fórmula 1. Fórmula 1. Un video de Como Fórmula que 1. alguien le marca. No sé. ¿Usted lo había visto eso? Yo eso No estuve al tanto Bueno, no de eso. tuvimos el privilegio. No. Pero bueno, lo vamos a ver, lo vamos a buscar. No está en mi lo que lupita lo que eso. se dijo acá con respecto al mundial, más allá de eso, que también no opinamos parecido, pero nos quedamos con la alegría que nos dieron durante tantos partidos, ¿no? Sin dudas. Nos quedamos con eso nosotros. Yo que tengo menos fútbol que, bueno, mi amiga. No, la selección. Tengo más que vos, mi amor. Traje más data que vos este mundial, así que le Las callás la selecciones boca. hay que sacarse el sombrero. Sí, yo me no, quedo yo con Yo esas soy sincero, alegrías yo en que el nos dieron. 2014 hablaba alguna pavada y hoy me tengo que hacer cargo. Después después del 2014 empecé a... Pero algo para bancar y a reprocharle, decir, algo no para se puede reprocharle reprocharle al nada. país. Acá el caballero acá Fernando se vino con una camiseta. Cuando veníamos para acá le digo a Maxi, le digo, ¿viste lo que pasa? Vos fíjate las cantidades de banderas que hubo en la calle de Argentina durante el Mundial. ¿Por qué ahora no están? Vuelvan a ponerlas. En mi casa siguen estando todo el Es- año. Yo lo saquen las conté. banderas. Es Muy bien, verdad Nash. eso, que mucha En gente tu casa. utiliza las banderas solamente para cuando es tema mundial y deberíamos tenerlas todo el año. Todo porque el año. Yo te somos, digo que de como casa país acá, estar unidos. tal cual. Que vuelvan las banderas al país. Quiero saludar a Agustina, mi compañera del secundario, que me está haciendo el aguante Ay, allá qué en la lindo beso costa. para Agostina. Y a la tía que me hace el aguante siempre, está en todos lados. La Saludos, tía gracias por Micone. estar ahí. ¿Soy yo la tía? ¿Cuántos hacemos ahí? Vos sos la tía y ella la tía. La Hay tía dos tías. Sandra. Bastantes.
Diego pregunta, yo sé que él quiere saber cuántos dispositivos hay, quiere que tenga abierto el YouTube 24/7, señora. Vos, Lolo, que estás ahí del otro lado, seguramente tiranos la Maxi, data. Maxi, ahí estamos. 2000. Buenísimo. Maxi, muy bien, Maxi. Bien, Maxi, están todas, Maxi. Bueno, y pará, que yo quiero escucharlo cantar, Sí, sí, chiquis, porque porque se nos estamos, está yendo el programa, estamos ya en y media y quiero Se nos un está yendo el tema. programa, ¿Qué nos yo lo puede que decir? le- Un tema pero que también es podamos lindo poder venir a cantar hablar todos. y compartir con ustedes. No, yo lo que les decía era lo siguiente, que está bueno que nos unamos con la bandera, con todo, y que también nos unamos todos y que tiremos todos para el mismo lado, que no haya un lado derecho o izquierdo, que seamos todos para el mismo lado, que nos ayudemos todos. Basta de grietas. Basta de discusión. La política no Sí, se habla ni de eso es política, ni de discusión, superimportante. ni de religión. Por lo menos empezar con uno mismo, ¿no es cierto? Así es. Arrancar con uno y que después eso es contagioso. ¿Va a cantar, caballero? Ya, venga por este lado, venga por este lado. Yo mirá. me iba para el otro Yo lado. pensé que se enojó y se iba. Claro, yo dije que se nos Dije, va. Hablo de política y se Ah, fue. no se vaya. De la música. Ahí está perfecto. Bueno, esta canción, la producción la estuvo haciendo Omar y mi gran amiga, le mando un saludo, Victoria Verdi. Vamos con ¿Qué es lo que guardas, amor? Esta canción la registré en Universal y la hicimos en cuarteto. Vamos. Ahí está. A ver, arriba. Las palmas todos. Arriba. Eso. Veo en esos ojos algo que me atrapa y a la vez me mata. Eso. No te conozco bien, quiero saber más de ti, pero estás con ese miedo a sufrir. Llegó ese momento tan esperado, quiero morir a tu lado, susurrarte al oído, hacerte el amor, mirar a esos ojos mientras explota mi corazón. ¿Qué es lo que tiene tu mirada que a la vez me alcanza? ¿Qué es lo que tiene tu sonrisa y también me mata? ¿Y por qué está llorando? Yo no lo entiendo, lo comprendo. ¿Qué es lo que guardas, amor? Palma, 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 palmas. Eso. Saludos para Maca. Veo en esos ojos algo que me atrapa y a la vez me mata. No te conozco bien, quiero saber más de ti, pero sigues con ese miedo a sufrir. Llegó ese momento tan esperado, quiero morir a tu lado, susurrarte al oído, hacerte el amor, mirar a esos ojos mientras explota mi corazón. Por las palmitas. ¿Qué es lo que tiene tu mirada que a la vez me alcanza? ¿Qué es lo que tiene tu sonrisa y también me mata? ¿Y por qué está llorando? Yo no lo entiendo, lo comprendo. ¿Qué es lo que guardas, amor? ¿Qué es lo que guardas, amor? Fernando Villalba, próximamente en Spotify y en todas las plataformas. Gracias, gracias. ¿Y por qué está llorando? Yo no lo entiendo, lo comprendo.
¿Qué es lo que guardas, amor? Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. ¿Les gustó? Ay, me encantó. ¿Le puedo decir cómo dice esta canción? Porque viste que todos los compositores van y dicen, no, porque yo pensé en... Pero real, ¿eh? Mi mamá, enfrente, le mando un saludo a mi mamá, Catalina Suegra. Cusi. La señora planchando. Y de verdad le digo, mamá, pensé en esta letra, pero así, de una. Esto, ¿qué es lo que guardas, amor? Y bueno, y empecé a escribir. Me imaginé una situación de amor y ahí salió. 2008 y la presenté en Universal, en la editorial Universal. ¿Qué es lo que guardas, amor? ¿Y está referida también a alguna historia de amor que ha tenido, caballero? No. Pensé en una historia directamente. Diferentes actores en esa situación. No fue por mí. Nada en particular. No. Me encanta, para porque nada. Taurino, Ahora, la tía decía, lo quiero tener en mi fiesta. ¿La gente lo puede contratar para el Sí, claro que sí. su Sí. cumpleaños, casamiento, todo? Sí. O sea que si vos haces un evento, haces una fiesta y querés tener el show de Fer Villalba, lo podés contratar. Bien. Así es. Ahí puedo tirar el número. Obvio. 11 40 99 85 23. 11 40 99 85 23. 11 40 89. Solo para contrataciones, ¿no? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Sí, ¿Qué tal? sí. Dice Diego, no digas. Pero por favor, es joven. Mira, una vez Tiene quisimos toda una vida por- implementar. ¿no quieren volver a enamorarse? Las serenatas. ¿Qué? Las serenatas. Están buenas. ¿Hace serenatas? Que vuelvan las serenatas. Canto mariachi Gago. Ah, mira. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, Nosotros hacemos sé el que coro. tendrán que llorar. ¡Vamos! ¡Llorar y llorar! ¡Llorar! Para, chicos, me acompáñenme. Es tono de mujer, Vamos no de de vuelta, hombre. Fer. El Vamos de coro es vuelta. tono de mujer, yo estoy haciendo, pero vos llorar. Llorar, tenés que hacer todo. Claro, salió un camionero en el coro. Que la mesa tuvo que la de ¿Te acordás del chiste de las Pascuas? Ay, ¿cómo fue? No. sé. Ahora se olvidó. Muy de los chistes. Yo me Ah, de acuerdo. la vos sí te acordás. función. De la función. He dicho tantas cosas No, que es, es una genia la Vamos Naya. de vuelta. Vamos de vuelta, vamos, con voz de mujer. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrán que llorar. ¡Llorar y llorar! Llorar, no puedo. Se le murió el gallo Claudia. Es que no me quisiste, Déjame hacer mi voz. pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Esta la sé. Y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina. No tengo trono ni reina, ni nadie que me mantenga. Me comprenda. Ah, pero quiero a alguien que me mantenga. Ahí va. Fuerte la... ¡Ay, ¡Ay, no, este hombre, por Dios! Aparte cambia la letra, ¿dónde sale? Le mando un saludo a Maca, Claro, mi amiga, un coro que es contratado. modelo. Pero ese. yo quiero a alguien Saludos, que me Maca. mantenga, chicos. Sí, bueno. Está buena hasta la versión esa igual, ¿Le gustó la...? Qué la- bueno, qué lindo, qué alegre. También el otro que dice, me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Muy bueno. México muy bueno. lindo. bueno, de Qué todo. lindo, tiene cancionazas qué lindo, qué lindo. espectaculares. ¿Y los tangos, Fer? Tango Ay, a mí canto. me encanta escuchar cuando el artista canta. Ay, es algo que me gustan gusta los tangos? verlos, ¿Siempre le sí, gustaron? me gusta verlos bailar y me gusta escucharlos también. ¿Algún tango, Ferchu? Sí, pasional. Ay, sí, por favor. A ver. No sabrás, nunca sabrás lo que es morir 1000 veces de ansiedad. No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer. Tus labios que queman, tus besos que embriagan y que torturan mi razón. Sed que me hace arder y que me enciende el pecho de pasión. Estás clavada en mí, te siento en el latir
abrazador de mis sienes. Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí. ¡Ay, impecable! Y ¡ay, Dios mío! Me siento rabalera, mirá lo que te digo. Tita Merelo. Tita soy. Merelo. Tita Merelo. Acá falta mi socio, el tío Rossi, porque estaríamos tocando con la guitarra, Bueno, con todo. para la próxima. Tenemos que armar algo lindo y Él venir. toca. venir. Él Él toca. canta y toca. Ah, canta y toca. Él es. Bueno, lo comprometemos, che. Lo comprometemos a Rossi ahí, si nos está viendo. Claro. Luisito, te queremos Si lo mucho. tenemos en el y chat ahí, que tenés que escriba, venir, ¿eh? Rossi. Sí, para la próxima los queremos a los dos juntos. Aparte, es un genio, porque no solo él canta, toca la guitarra, sino que él anima, le pone toda la impronta. No. Estaría haciendo Grosso, chistes. me encanta. Nos estaría haciendo reír a todos. Chiquis, yo les quiero comentar algo a ustedes y a Fer, que la producción me acaba de pasar una data porque estuvieron investigando. No lea. Cositas de Ferchu. Qué miedo. Y bueno, y usted lo que va a hacer es, en base a lo que tenemos, ampliar o corregir, si no es así, Yo ¿no tengo es que cierto? tener Claro. un abogado que me defienda. No, pero Diego. acá somos geniales la carita de Nash. Vamos a Gente ver. buena, mirá lo que es. Una Carmelita descalza. Sí, bueno, ¿arrancamos? Sí, arranquemos. Bueno, ¿Te ponen sí. los anteojos para leer? Sí, no, porque soy Se una señora se grande. arrancamos y el papel lo tiene ella, o sea. No sé quién armó, tenés que arrancar, no nosotros. Sí, O sea, sí. arrancamos fuerte y con la de la cachorra. Joana Ibero. Joana Ibero, saludos. Mire qué intelectual con los anteojos, ¿eh? Bueno, a ver, vamos a hacer así. Yo tengo la data acá que dicen que... A ver si es así. A Usted ver me si es corrige. verdad. A ver, En a ver. el casamiento de una amiga del señor, en el casamiento de una amiga y colega del señor, él así siempre impoluto, impecable, con sus trajes maravillosos, pero en un momento se dieron cuenta que usted la tenía rosa. ¿Cómo? Que la tenía media rosa. ¿De qué habla? ¿Qué habla? No, a ver si. No, que la producción A no ver, me va a ampliemos. quedar. Porque la, Bueno, la producción que no me va a quedar mal. Vamos de vuelta. A En ver. el casamiento de una. Vane, ahí está. En el casamiento de una colega, Vane, Vane. una Ni sabe quién artista es que su cantó colega. con usted en el teatro, Ay. e hicieron streaming. No, streaming no estuvieron Pero será haciendo. verídica ¿De esta dónde información. sacaste la ¿qué? info? Vanessa. Mi amiga Vanessa Roquet. Ahí está. Ah, ahí está, ¿Usted recuerdo. cantó en el casamiento de Vanessa? Sí, canté Ahí en el está. casamiento de mi amiga Vanessa. Pero claro, vos no me decías. Con Vanessa estuvimos en Homero Mansi y estuvimos haciendo streaming. Hicimos un streaming que fue el vivo cuando recién aparecía. Estuvimos en el Teatro Astros cantando también, que fue en pandemia. Hicimos, ay no me sale, con el hijo de José José. Ah, Haciendo un vivo. Bueno, pero no se me vaya por las ramas porque lo que me interesa ¿Qué acá es que pasó? dice, A ver. ella lo que me contó es que él estuvo impoluto, un traje, pero que tenía medias rosas. Rosas, no. A las medias eran rosas. Sí, ¿qué dije yo? No, nunca dijiste Nunca media, la dijiste media nada. rosa, dijo. Yo no dije que la tenía rosa. La cabeza va, la primera pregunta fue, ¿se dieron cuenta que la tenía rosa? Sí. No, chicos, la yo dije- cabeza de una va para cualquier lado. Yo puede ser el pelo, la corbata, la camisa, pero las medias. ¿Usted no se acuerda de ese detalle que las medias que usted tenía no Yo le no me acordaba coincidían de con ese el... detalle. Y a ella ¿Es le verdad pasó. lo que está diciendo? Yo nunca usé media Hay que rosa. chequear. Chicos, no, chequear. foto y video, Anaí, Maxi. volvé, te extrañamos, Foto y amiga. Bueno, otro, pasemos, la producción me está haciendo Que quedar vuelvan para el ahí culo. porque Vamos no sé con qué otra. producción. Pasamos con otra. Sí, por favor. Pasemos con Saludos otra. a Hugo y a Vamos a Gustavo que probar están esto, también viendo Bueno, en el un stream. show, ahí está, este me tiene que... A ver, A ver. quiero que me cuente esta anécdota que usted amplíe. En un show que usted hizo en un crucero Sí. de Uruguay a Brasil... Crucero. Uy, ya arrancamos para acá. La tía la info. Era una lanza. Anaí, volvé. Chicos, la producción me está Están haciendo tirando. quedar para... Están tirando. ¿Pero qué el show. producción te pasó? ¿De otro programa te pasaron? Se ve que es la producción de Pará, otro programa. yo canté Se en equivocó el puta, invitado. pará, foto también, como siempre digo. Canté en el Mantra en el 2017, después que hicimos Homero Mansi con Rossi en vivo, que tocamos con el grupo. Chicos, Fui a Punta del me están Este. haciendo quedar muy mal. Vos sos Y terminé Pero vos te comprando mandaste acá. al frente. Lo conocí Pero, a pará, Dido lo de Médico. Vanessa, lo de Vanessa era verdad. Sí, eso es verdad. Bueno, ¿ves? Era verdad, chicos. La Aclaremos. producción no me está haciendo quedar mal. Ruquet. Y ahora con respecto al crucero, cuente, amplíe. No, no hubo crucero. Eso es No mentira. era- Maxi, le Pará. estoy diciendo. No hubo crucero. Yo canté en el Mantra, ahí conocí a Di Domenico, ¿se acuerdan de Di Domenico, el diseñador? Sí. Bueno,
y después canté en Pero el Fernando, Gran donde Hotel. se va se encuentra un famoso este chico, hay que seguirlo. Usted vaya que siga lo que Estuvo- Pará, tengo Estuvo una con Canal famoso. 13. Tengo una también de Fer con famoso. Sigamos con la lista. Tengo una Sí. más de Fer con Tenga famoso. cuidado. Uy. Igual te digo que todo lo que nombró hasta ahora ya petit No, suisse. chicos, Y hay le hay que comprobar. Le eso, canté a la Fernando, Maglietti, a Alejandra Maglietti le canté. A la Maglietti. En el programa de Moranza, de Qué Moranzoni. bella. Le canté en la noche de Moranzoni. Está Pará, acá usted, Moranza. pará. Dale, No se vaya por la rama. Viene para acá. Chicos, no me van a quedar Y le mal. canté a Laurita Ferchu, Fernández, lo vieron pará, ustedes. de dos. Bueno, A sí. Laurita Fernández. Yo también Sí, estuve con estuvo Laurita. en lo de Laurita Ustedes Fernández, claro que estuvimos, vos también sí. estuviste con Laurita. Sí. Yo también. Que Bueno, hubo pero voy problemas bien, ese Fer, día. voy- porque voy le- bien. Sí, hubo problemas ese día que le canté a Laurita. ¿Por qué? Sí, porque- Se enojó Cabrea, no era con... No, Cabré no. ¿Quién estaba? ¿Qué en ese pasó? momento? Ahora amplíe. La pareja de ella. El actual. Sí, no sé, nunca más me volvieron a llamar a Canal 3. Ah. No, Canal pero 9, ellos digo. se lo perdieron, Sí. ellos se lo perdieron. Chicos, a ver la producción, por favor, si me hace quedar bien. Sigamos con el último. Vamos con otra porque la del crucero tampoco le pegaste. O sea, hasta ahora le estás Pero pegando no era un mucho. crucero, Fer. No hubo crucero. No hubo hubo. crucero. No Pero hubo. estuvo en Bueno, Uruguay. Quien viajó Pará. en cruceros y trabajó mucho tiempo es Luis. No, Luis necesito Rossi. que termine la pregunta porque no termino de En decir qué lugares pasó en ese hermosos. crucero, a ver si se acuerda, porque ¿Y por ahí dónde sucedió en el viajé? Pará. crucero. Ahora no lo ¿Dónde voy viajé? a contar. No ¿Dónde lo tiene viajé? anotado, gente. Solo anotó crucero la cara dura. Nash, donde viajé el año pasado fue en Cancún, que estuve en el Hotel Riu Caribe. ¿Ahí no hubo crucero? Ahí no hubo crucero. ¿Cómo viajó hasta ahí? Estuve en Cancún también. Estuvo, sí. ¿Fue avión? No hubo no anduvo Hubo por avión crucero, ahí, no paseando, hubo. nada. No. Vamos hubo con la avión. otra pregunta a ver qué tiene la tía que ya me da miedo. ¿Qué va a decir? Bueno, a ver, bueno, igualmente te voy a decir una cosa. ¿Qué pasó? A la conductora. Trata de hacerme quedar bien. Piloteame No, mi vida, pero no jamás en la vida. Pero ya no vengas con Pero toda pará, mentira. miento, eso, No bueno. pegale. Encima lo extorsiona y lo Bueno, amenaza. dale, Chicos, dale. Sí, alguna, pará. aunque sea. Fer, porfa, seguí Dale, hablando, listo, bueno. dale. A la No, aparte, la tía es lo más grande que hay. Ay, No Dios, puedo, no si puedo. Te juro que con la producción todo mal. La vez pasada me hicieron quedar para el culo, ahora igual. De mal es peor. A ver esta, decime, a ver, A ver. ¿estuviste en el cumpleaños del mago Emanuel? Uy, la Estuve puta en una fiesta, me parece, del mago. Pero Pero vos no No tenés conoce memoria, a ningún Fer. mago y a ningún Emanuel. Estuve en el En Mar del cumpleaños. Plata. Mirá qué No, bueno pará. era el mago que Estuve- desapareció antes que él Fátima llegue. Flores. Pará, ahí está, muy Ahí bien, muy bien, ahí muy bien. está, Mirá qué bueno era el mago que desapareció antes que él llegue a la Fue en fiesta. Puerto, Dejate de joder. Tía, no tirás fue ni en la Puerto buena. Maderos. Ah, escuche. El cumpleaños de Fátima Flores. A nada que ver. Y me estaba pasó. el mago Emanuel, estaba Presta, estaba Matías ¿Está Ale. chequeado que estaba el mago Manuel o esta está tirando y vos justo Tengo le la- pegaste? Chicos, Tengo toma. la foto, Te- pongo ahí. O sea, Hay vamos de foto, vuelta. hay Vamos foto, de hay vuelta. foto. me Busquen mi confundí. Instagram, busquen ahí Usted mi estuvo en el cumpleaños de Fátima Flores. Fátima Flores. ¿Dónde estuvo el mago Emanuel? Y en un momento usted empezó a hacer reportajes a los famosos. ¿Es así? Uy, la puta No. madre. Piloteámela. Sí, sí, vos sí, no sí. chequeás la Sí, información estuve hablando ¿No con un chequeás par. todo lo que Chicos, Fátima- escuchá. No, 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 no. Hasta- Sí, sí. Hasta que se acuerda. Estuve hablando con Fátima, Puede estuve hablando ser, con un sí. par más y Fátima después es la canté. Sí, es verdad eso. Fátima es, claro, estuvo con el presidente, es la Era imitadora antes de que número esté con el 1 de presidente. Argentina. Y eso fue en el Pero 2019. no puedes decir Fátima es la que estuvo con el presidente. Fátima es la imitadora número 1 de la Argentina, querido. Claro, pero no sabía si era la que había estado con. Se enojó No, Nash. tío, nunca sabes nada vos. Tía, está no te mutando enojes, yo no te No, quiero bueno, hacer quedar mal. pero está bien, no, chicos, tengo buena info. sí, La producción está es bien. buena info, No, tiene buena tengo buena info. Estuvo en el cumple de Fátima Flores entrevistando a famosos y la anécdota sería en este caso que usted no se acordaba el nombre de estos famosos que entrevistaba. ¿Puede ser? Sí, sí. No me acordaba que era Presta, eso sí, es verdad. ¿Ves? es verdad. Fuerte el aplauso para la tía. ¡Ay, cómo! Para la producción. Quiere que la aplaudamos. Y uno la tiene que ¿Por aplaudir qué por las guiña 3 el ojo, preguntas Maxi? pedorras Está que armó guiñando que el ni ojo. siquiera son reales. Ah, Otra, hay ahí foto, está. hay foto, dice la El Foto y otro video. busca, la otro le Es busca la la producción, info. esa es la ¿Sabés lo que producción. siento? Que Maxi se la mandó tanto que hoy le hizo trabajar la tía y me parece que va a terminar peor la cosa porque Maxi hizo cualquier cosa Chicos, en este no, caso. a ver, quiero ¿Tenemos alguna más? dejar bien asentado que estuve fantástica. Estuve maravillosa. Dijo nunca nadie. Bueno, nada, era acomodar la info. Un dato de color, un dato de Era color. acomodar la info. Está bien. Igual, a ver, se trajo una hoja No. escrita por todos lados. y No, todo esto eso son no- las Pero qué cosas. de pasa colegio de la No, sobrina. el esto lo escribió la producción, se ve que aprovecha hoja porque lo que dice acá atrás nada que ver con lo que te acabo de decir. Es la rutina de un show lo que nada tenés que ver. atrás. Mangazo, pedile que me regalen un pochoclo más, dice acá. Acá hay una data. Bueno, nada, eso era, chicos. Nada. Wow. Y aparte, a ver, para finalizar, Ferchu. Sí. Para finalizar, le pedí a la producción una musiquita de fondo. La tenemos ahí a. Tampoco está la musiquita, no importa. Gracias por todo. Gracias por tu aporte, tía. Fuerte el aplauso. Muchas gracias.
Bueno, nos quedan 5 minutos nada más. Pero vamos a despedirnos con el caballero. ¿Tenemos una canción más Obvio. para cerrar? ¿Quieren a mi manera? Sí, de una, sí, de sí. una, de una, de una, de una. Para todos los que nos están mirando. Bueno, vamos con el tema lento, a mi manera. Ahí está. Ahí está. Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo y todo y más, 1000 sueños más, viví a mi modo. Dolor lo conocí y recibí compensaciones. Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló y me mostró 1001 recodos y más y mucho más a mi manera. Ese fui yo que arremetí hasta el azar, quise perseguir. Si me oculté, si me arriesgué, lo que perdí no lo lloré, porque viví, siempre viví a mi manera. También sufrí y compartí caminos largos. Perdí y rescaté, mas no guardé tiempos amargos. Jamás me arrepentí, si abandoné todos mis sueños. Lloré y si reí fue a la manera de cada uno que siempre lo hace todo con el alma y con el corazón. ¿Qué pueden decir o criticar si yo aprendí a renunciar? Si hay que morir o hay que pasar, nada dejé sin entregar, porque viví, siempre viví a mi manera. Impresionante, tremenda esa voz. Toma, Fer, te regalo la piedra que traje de... Te regalo la piedra que traje del Cerro Uritorco, la verdad que te la merezco. ¿Qué tal? Fuerte el aplauso. Impresionante. Muchas gracias. Gracias por el espacio y por el lugar hermoso que me dieron. Mandarle saludos a Dani, nuestro diseñador, Código X, que era la página que le mandara saludos. Y bueno, a toda la gente que
que hace posible que hagan este programa hermoso, que nos dan la posibilidad a todos los artistas de poder demostrarle a la gente todo lo que hacemos y que no es poco porque es traerles alegría a las personas en todos estos momentos tan difíciles. Muchísimas gracias de verdad por traernos tu voz, por traernos tu Por buena favor. onda, por traer a tu público también, que hay personas que te están mirando. Gracias a todos los que nos están mirando. Estamos a un minuto de terminar nada más. Así que quiero que salude cada uno a su público, también a aquellos que los siguen a ustedes y los miran. Bueno, como siempre, agradecerles a todos los que están escribiendo ahí del otro lado. Gracias por habernos visto. Los esperamos el lunes que viene a las 18, como siempre. Mil gracias por estar del otro lado. Muchas gracias a todos, a mi comunidad, a mi mamá, a mi pareja, a todos los que me miran. Les mando un saludo. Usted despídase de su público. Un beso grande para todos nuestros dispositivos que están del otro lado y no me voy a quedar con las ganas de ver qué tan... ¿Qué tal bien qué de dice? salud bien está? de Las salida medias está el rosas señor. que trajo. Lo hago por ustedes. Yo después le paso foto, le voy a sacar la remera. Porque dijo que si hay foto y video, dijo. Claro. Así que- queremos ¿Para ver qué? todo. ¿Para qué le dije? Ahora queremos ver. 20 segundos para saludar a Le alguien. mando saludos a Susi y a Lili que nos hacen el aguante y a toda la gente que hace posible que podamos hacer esto que es la música ahí. A toda la gente de Partenón, al Pelado y a todos los chicos ahí del gimnasio que me soportan tanto. Blas, Mauro, Martín, bueno, todos. Chau. Transmite en vivo, está transmitiendo en vivo. encanta. Ahí, ¿no? Anaí, le mandamos un beso a Anaí que te Sí. extrañamos, amiga, y gracias a toda Ahí la está, ahí producción está. de Dos Reyes Para todos. Ahí Stream. está, ahí Me está. encanta. Gracias a todos. Nos vemos el próximo Gracias. lunes en esto que fue Dementes de 18 a Chau, 20 horas. chau. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.